Te prometieron un paraíso y te transformaron en su monstruo. Ahora sos la presa más buscada de todo el imperio. Pero solo vos conocés la verdad que los esclaviza, una farsa divina. Acabás de arrancarles el corazón de su poder. Y los amos de este mundo ya desataron a su perro de caza para aniquilarte. La verdadera masacre recién empieza. Él mueve un arsenal con la mente. Vos mové un dedo, aniquilá el like y comentá qué te pareció su poder. En el año 2035, la tecnología avanzó tanto que permitió la creación de un nuevo mundo virtual, Connect. Era tan realista como la vida misma, con personajes no jugables controlados por inteligencia artificial que actuaban de forma totalmente natural. Desde espadachines legendarios hasta magos y guerreros tecnológicos, todo tipo de aventuras y habilidades esperaban a los jugadores, atrayendo a más de 100 millones de personas a este universo digital. La gente se metía en cápsulas, dejando el mundo real atrás para sumergirse por completo en esta nueva realidad. Pero Connect no era solo fantasía, también era un campo de batalla brutal. En medio de un paisaje devastado, entre los restos de una antigua ciudadela, un grupo de guerreros con armadura luchaba por sobrevivir. Los gritos de dolor se mezclaban con el choque de espadas, mientras más y más enemigos aparecían para unirse a la masacre. En medio de todo este caos, hizo su aparición un jugador envuelto en una capa oscura, su rostro apenas visible detrás de una máscara. Era Bae Do-hyun, conocido en el juego como Crash. Los soldados del Imperio lo reconocieron al instante, gritándole que era su enemigo mientras lo rodeaban, listos para atacar. Crash no se inmutó. Con una calma inquietante, esquivó los golpes con facilidad. Su habilidad lo colocaba en el puesto número 13 del ranking de Connect. Su clase, psicoquinético, le permitía usar su mente para controlar objetos. Las espadas de los soldados de repente se elevaron en el aire, girando y cortando a sus propios compañeros. Uno a uno, los enemigos caían a su alrededor, desarmados y sin posibilidades. Cuando una nueva oleada de arqueros apuntó y disparó una lluvia de flechas, Crash no dudó. Estiró una mano y, para sorpresa de todos, detuvo cada flecha en el aire. Los arqueros se quedaron boquiabiertos al ver cómo sus proyectiles quedaban suspendidos. Y antes de que pudieran reaccionar, Crash las devolvió con la misma fuerza, desorganizando por completo sus filas. La batalla continuaba, y Crash, con un cuchillo en mano, se preparaba para su siguiente movimiento, un remolino letal de habilidad y poder. El remolino letal de habilidad y poder de Crash no daba tregua. Los soldados enemigos caían heridos por las armas que él manipulaba, sorprendidos y aterrorizados por el poder abrumador de su psicoquinesis. La batalla se convertía en un torbellino de metal y magia a su alrededor. Cuando el último destello de energía se desvaneció, un silencio pesado cayó sobre el gran salón. Entre pilares y escombros, Crash caminaba tranquilamente, dejando atrás un rastro de enemigos vencidos. Ahora, con su rostro visible, se detuvo un momento, sintiendo quizás una punzada de agotamiento o dolor. ¿Dónde está?, se preguntó, buscando algo en particular entre la desolación. Finalmente, encontró a un anciano sacerdote, herido y recostado contra una columna. El viejo, con un hilo de voz, le habló de profecías y de los salvadores que vendrían, pero su expresión cambió drásticamente al verlo. Con una fuerza inesperada, el anciano lo agarró del brazo y lo encaró, acusándolo de ser un forastero que trajo el caos, que quemó ciudades y esclavizó gente. Al parecer, el sacerdote lo estaba confundiendo con otros jugadores que habían causado estragos en el mundo. Crash, sin inmutarse por las acusaciones, solo dijo «viejo» y con un movimiento rápido le quitó un extraño amuleto azul que el anciano llevaba en el cuello, dejando claro que las recriminaciones no eran su prioridad. Crash, indiferente a las quejas, le echó la culpa al gremio que se había aliado con el Imperio. Escuchó ruidos, señal de que los demás jugadores se acercaban, y supo que tenía que apurarse. Mientras subía unas escaleras, el anciano, con sus últimas fuerzas, le gritó una advertencia sobre cómo todo sería como Dios lo había planeado y que todos pagarían por lo que habían hecho. Pero Crash no le dio mucha bola.
Su mirada estaba fija en un gran cofre al final de las escaleras. Sin perder tiempo, usó el amuleto azul que le había sacado al sacerdote para activar un sello mágico. El cofre se abrió y de él salieron flotando varios objetos extraños. Al verlos, Crash se dio cuenta de lo que eran. Los primeros objetos míticos de Connect, pensó, con una mezcla de asombro y triunfo. Recordó cómo, 5 años atrás, las grandes cofradías se habían unido al imperio y habían destruido todo. Todo lo que hice estos últimos 6 meses fue para esto, se dijo a sí mismo, dejando de lado los lamentos de los NPC, que para él no eran nada. Las grandes cofradías tomaron el control de Connect, y yo soy el único jugador solo que queda en el top 100. Con una sonrisa astuta, guardó los objetos en su inventario, saboreando la idea de la bronca que les daría a los gremios cuando se enteraran de que él se había adelantado. Si se enteran de que los agarré primero, se van a recalentar, pensó, con la mirada de alguien que disfruta el caos que está a punto de desatar. Ya listo para irse, Crash se detuvo. En el suelo, entre los escombros, vio algo inesperado, un cartucho de juego antiguo. ¿Qué es esto? ¿Un cartucho de juego?, se preguntó, levantándolo con curiosidad. Apenas lo tocó, una energía azul se desató a su alrededor, una reacción violenta que lo tomó por sorpresa. El mundo de Connect a su alrededor empezó a resquebrajarse, a fallar, mientras la energía azul lo envolvía. Crash, confundido y alarmado, sentía que algo lo arrastraba. De repente, se encontró en una silla, atado, con una herida sangrando en el pecho. Ya no estaba en el juego. La realidad lo golpeó con dolor y desesperación. ¿Qué demonios?, pensó, intentando moverse, pero era inútil. Un grupo de hombres de traje lo rodeaba, y uno de ellos, con una frialdad escalofriante, le dijo que dejara de forcejear, que muriera en paz. Crash se dio cuenta de que no solo lo habían sacado del juego, sino que lo habían emboscado en el mundo real. Uno de los hombres le hablaba por teléfono a un presidente, confirmando la captura. La orden fue clara y brutal: mátalo y trae su cabeza. Otro de los secuaces se burló de Crash, diciéndole que se creía mucho por ser bueno en un juego y que no le tenía miedo a nada. En su desesperación, Crash rogó, pero no hubo piedad. Le cubrieron el rostro y, en la oscuridad, sintió un dolor agudo, punzante. Todo se volvió negro. «No puede ser. ¿Matar gente por un juego? Están locos», pensó Crash, mientras la vida se le escapaba. ¿Así voy a morir? Pero entonces voces, distantes al principio, luego más claras. «¡Señor! ¡Señor! ¡Arriba!». Abrió los ojos de golpe, agitado, con el corazón desbocado. Estaba en una cama, en una habitación que no reconocía, sintiendo un leve dolor. Una joven sirvienta, de cabello verde, lo miraba preocupada. «¿Está bien, señor Raúl?», le preguntó. «¿Raúl?», pensó Crash, confundido. No era su nombre. Algo andaba muy mal. ¿Qué había pasado? Si no estaba muerto. ¿Y esta nueva identidad? Entonces, en su mente de jugador, la pregunta más lógica surgió: ¿nivel? ¿Estatus? Y justo cuando se hacía esa pregunta, lo vio, un cartel azul flotando sobre la cabeza de la sirvienta, que ahora sabía se llamaba Ana y era nivel 3. Sehun, o mejor dicho Crash en su nuevo cuerpo, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Estaba realmente viendo la interfaz de un juego en la vida real? Mientras la sirvienta, preocupada, le preguntaba si debía llamar a un médico porque lo veía sudar frío, un mensaje aún más increíble apareció frente a él. El alma se había asentado y el sistema de beta cerrada de Connect se estaba activando. Él era el único usuario. La notificación lo dejó en shock. ¿Un usuario? ¿Estaban jodiéndolo? No podía ser. Se levantó de golpe, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Eso significaba que era el mundo de Connect, una hermosa mansión, un gran jardín, un cielo azul. Estaba dentro del juego. No era una simulación ni una experiencia de realidad virtual. Podía sentirlo todo, cada detalle, cada brisa. Era completamente distinto a cuando se conectaba como Crash. El sistema le explicó sobre la sincronización, la clave para el poder en Connect. Los jugadores normales tenían un 30%. Pero él, Bae Do-hyun, había alcanzado casi el 90% en su vida anterior. Esa era la razón por la que fue el número 1 por 10 años, hasta que aparecieron los grandes gremios. Pero ahora, pensaba, había perdido todo eso. Su cuerpo de Crash ya no existía y no había forma de recuperar el esfuerzo de años en ese personaje.
De todos modos, era el único usuario en esta beta cerrada. ¿Significaba que tenía el sistema de Connect para él solo? Intentó algo y, para su sorpresa, su inventario apareció frente a él, como si estuviera en el juego. Todavía tenía acceso a sus cosas. El sistema empezó a escanearlo, a actualizar su información. De repente, una avalancha de recuerdos y datos lo golpeó con un dolor intenso. Su nombre ahora era Raoul Ashton, el hijo menor de una de las familias más importantes del reino de Reuben. Y lo más impactante, el condado de Ashton era el primer lugar que cayó en Connect, un sitio que quedó en ruinas después de una serie de desgracias. El conde y su hijo mayor murieron, el segundo desapareció, y tras un golpe de estado, el condado fue invadido por monstruos. Raoul, con el rostro pálido y el terror en los ojos, entendió el significado de todo esto. Esa hermosa ciudad que veía por la ventana, su hogar actual, sería destruida en los próximos 3 años, tal como sucedió en la historia del juego. Pero no podía permitirlo. Ya no tenía la vida de Bae Do-hyun o de Crash, pero tenía esta nueva oportunidad. Con los ojos brillando con una mezcla de determinación y conocimiento, Raoul se juró a sí mismo que esta vez sería diferente. Esta era la última chance. Sabía que había sufrido mucho en su vida anterior como Bae Do-hyun, y perder esta nueva oportunidad sería devastador. Solo había una forma de evitar la destrucción del condado de Ashton. Tenía que volverse más fuerte. En un mes se celebraría la tradicional ceremonia de mayoría de edad del condado Ashton, que incluiría un torneo. Si llegaba a las semifinales, podría entrar a la Academia del Reino, y ahí sí que podría hacerse realmente poderoso. Con ese objetivo claro en mente, Raoul tomó una espada y empezó a entrenar con fervor, imaginándose con la fuerza para proteger lo que era suyo. Sin embargo, la realidad de su nuevo cuerpo lo golpeó rápido. Después de apenas unos pocos movimientos con la espada, cayó al suelo agotado. El sudor le corría por la frente. ¿Tan débil era? Se revisó y vio que su nivel era 5, solo 2 niveles por encima de la sirvienta Anna. Era una locura lo lejos que estaba de su antiguo poder como Crash. No había tiempo que perder. Necesitaba empezar el entrenamiento de inmediato para ese torneo. Un mes después llegó el gran día. El torneo se llevaría a cabo en el imponente castillo del condado. Raoul llegó y se encontró con una multitud enorme de participantes, todos buscando la gloria. No le iba a ser fácil. Recordó los días de dolorosos entrenamientos, donde incluso después de 10 minutos ya estaba rendido, solo para pasar las eliminatorias. Pero ahora era diferente. Había subido hasta el nivel 13, su resistencia estaba a punto y, lo más importante, tenía un plan. Con una mirada decidida, Raoul se preparó para la batalla. Mientras se abría paso entre la gente, sintió un empujón. Algo se le escapó de la mano. Al levantar la vista, se encontró con un tipo alto y sonriente. «Disculpa, se me resbaló la mano», le dijo, con un tono que no convencía a nadie. El hombre se dirigió a él. «Un noble tan valioso como vos por acá, en el torneo». Raoul lo reconoció al instante. Era Dion, el segundo hijo de su tío, el vizconde Austin. Un primo que, en el pasado, no dudaba en molestarlo durante las prácticas de esgrima. La tensión se podía cortar con la espada. Para Raoul, las reglas del entrenamiento familiar, entrená como si fuera real, todos son iguales en el campo, nadie es responsable por las lesiones, eran la excusa perfecta para que Dion, su primo, lo molestara como hacía siempre con los más débiles. Ahora, con una sonrisa burlona, Dion le provocó. «Mejor retírate mientras podés. Esta vez no te voy a romper un solo hueso, te voy a romper todos». Y para colmo, se rió. «Dale, pasá, vas a llorar de nuevo». Pero Raoul se mantuvo firme. Sabía que Dion era el favorito, el que todos esperaban que ganara el torneo. Sin embargo, en su mente, la respuesta era clara. «Reíte mientras podés, te voy a aplastar en las finales». Mientras tanto, en otra parte del castillo, el conde Melvin Ashton, padre de Raoul, recibía el informe del torneo. Preguntó si había surgido algún participante prometedor. Su ayudante titubeó, antes de confesar que Raoul había gastado todas sus fuerzas en las clasificatorias y se había ido a descansar. El conde Melvin no pudo evitar una sonrisa. «¡Ese es mi hijo!», exclamó, con un orgullo que no podía ocultar.
Recordó cómo nunca había presionado a Raúl para que se dedicara a la esgrima, porque siempre había sido más débil que sus hermanos. Pero ver a su hijo entrenar sin descanso durante el último mes, caerse una y otra vez y seguir adelante, a pesar de los abusos que sabía que sufría por su condición física, eso había superado todas sus expectativas. Había esperado a que Raúl se levantara por sí mismo, y ahora lo había hecho. Observando la lista de participantes, donde el nombre de Raúl Ashton figuraba entre los clasificados, el conde pensó que, cuando terminaran las finales, iría a ver a su hijo, quien ahora yacía exhausto en su habitación. Y así llegó el día de las finales. El día de las finales ya estaba encima, y el estadio rebalsaba de gente, expectante por los duelos que definirían al campeón. En el centro de la arena, Raúl Ashton se enfrentaba a un oponente corpulento, un guerrero llamado Edmond, que lo superaba en fuerza aparente. El combate era brutal, con Raúl en una constante defensiva, recibiendo golpe tras golpe, pero negándose a caer. La multitud, al principio impaciente y hasta aburrida, empezó a murmurar. Algunos lo tildaban de débil, mientras otros, cada vez más, se sorprendían de que el tercer hijo de los Ashton siguiera de pie después de tanto castigo. Edmond, furioso por la resistencia inesperada, arremetía con más saña, lanzando insultos y provocaciones sobre la vergüenza que Raúl traía a su familia. Pero Raúl, con el rostro magullado y el cuerpo al límite, solo se limitaba a contestarle con una sonrisa desafiante: «No te escucho bien». El cansancio era evidente en ambos, pero la frustración de Edmond era palpable. La gente empezaba a dudar si podía realmente ganarle. Entre gritos desde las gradas para que terminara con el combate de una vez, Edmond, con la cara descompuesta, juró que no iba a perder su apuesta. Se acabó el juego. Iba a acabar con esto de una vez, reuniendo toda la energía que le quedaba en un último y poderoso ataque. La multitud gritó: «Es la espada de Maná, tenés que esquivarla, si te pega». Pero Raúl no se movió. En lugar de eso, con una mirada fría y sus ojos brillando en un azul intenso, se lanzó hacia adelante, apuñalando con su daga justo cuando el torbellino de energía azul de Edmond lo envolvía, mientras su oponente gritaba: «¡Morí, Raúl!». Para sorpresa de todos, especialmente de Edmond, un grito ahogado de «¿Eh?», se escuchó. Cuando el humo y la explosión se disiparon, el anuncio del árbitro dejó a la multitud helada. «El combate terminó. El ganador es Raúl». Un murmullo de incredulidad se extendió. «El tercer hijo ganó. ¡No puede ser!». Edmond, furioso, no podía aceptarlo. «¿Cómo puede ser el ganador?». El árbitro lo detuvo, mostrándole un pequeño corte en el cuello. «Mira tu cuello. Si no hubiese parado el combate, ya estarías muerto. ¡Qué tonto!». En ese instante, Edmond entendió con un escalofrío. Raúl no había estado quieto esperando el golpe, sino que en el último segundo había contraatacado, apuntando directamente a su garganta. Derrotado y humillado, Edmond cayó de rodillas. Raúl lo miró con seriedad. «Edmond», le dijo, «tendremos que hablar de tu falta de respeto hacia el condado, después del torneo». La mirada de Edmond se llenó de un pánico frío. Esa noche, mientras la joven sirvienta Ana le deseaba un buen descanso, Raúl se encontró solo en su habitación. No pudo evitar una sonrisa enorme, levantando los puños con pura alegría. «¡No lo puedo creer! ¡Gané! ¡Realmente gané!». Acto seguido, invocó su ventana de estado y vio con satisfacción cómo su maestría en esgrima de Ashton había subido a nivel 9 de principiante. «El plan funcionó», pensó con picardía. Su estrategia de combatir contra oponentes más fuertes le había dado un montón de experiencia, tal como en los juegos. Y es que claro, su modo hardcore le daba un multiplicador de experiencia por sacrificar la opción de revivir. Era un alto riesgo, pero con una recompensa brutal. Aunque al principio se había quejado de ese modo, ahora entendía que era la clave de su progreso. En solo un mes había subido a nivel 19, algo impensable en condiciones normales. Además, no era solo su nivel, tenía 5 habilidades únicas, entre ellas el maestro psicoquinético, que había sido de Baedohyun, Crash, y la herencia real propia de Raúl Ashton. Las otras se irían desbloqueando a medida que ganara más experiencia. Con la bandera del condado de Ashton flameando en lo alto, la victoria de Raúl fue anunciada oficialmente. La multitud estaba atónita. ¿Cómo era posible que el hijo menor de los Ashton, a quien muchos daban por débil, hubiera llegado y ganado la final?
Algunos murmuraban sobre suerte, otros sobre algún truco, pero Raúl solo sonreía. La gente común de Connect todavía no entendía el verdadero poder que los jugadores como él poseían. Por eso, decidió que era mejor mantener en secreto su psicoquinesis y sus otras habilidades de jugador, al menos hasta que aparecieran más jugadores. Con sus dotes de actuación, estaba seguro de poder esconderlo bien. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Iván, preguntando si estaba herido. Raúl, con total calma, le respondió que estaba perfectamente bien, que con un sacerdote y un sanador listos no había nada de qué preocuparse. Pero el hombre, que parecía ser un consejero o el mayordomo principal, le insistió que no bajara la guardia, recordándole que había heridas que ni los sanadores podían curar. Raúl, sintiendo una punzada de algo parecido a la preocupación, le aseguró que tendría cuidado. En el fondo, le sorprendía esa clase de afecto. Nunca en su vida pasada había sentido a alguien preocuparse así por él. Con ese pensamiento en mente, le preguntó al hombre si ya tenía listo lo que le había pedido. El hombre le entregó un documento, confirmando que sí, que ya lo había hecho. Pero no pudo evitar expresar su inquietud. ¿Estás seguro de esto? El señor Dion intentó decir, pero Raúl lo interrumpió con una sonrisa confiada. No te preocupes, voy a ganar. Esa seguridad en sus palabras fue suficiente para el hombre, quien le aseguró su confianza antes de retirarse. Mientras se iba, pensó para sí mismo que la confianza de Raúl era igual a del conde cuando era joven. El problema era que su oponente final era, de hecho, Dion. Y Dion era conocido por herir brutalmente a quien se le cruzara en el camino. Pero Raúl no se inmutó. Al revisar el documento, sus ojos brillaron. Era una hoja con los detalles del sistema de apuestas del condado de Ashton, un sistema legal que permitía a los participantes del torneo ganar una fortuna. Y los premios eran enormes. Esto es suficiente para asegurar mi lugar en la familia, pensó, imaginando las pilas de oro. Con esa motivación, Raúl se preparó. Se puso su armadura ligera y desenvainó su espada. Solo quedaba una cosa por hacer. La multitud en la arena rugía. Dion, con una sonrisa engreída, ya estaba en el campo, esperando. Raúl apareció, con una mirada decidida. El combate final estaba a punto de empezar. Los gritos de la gente se mezclaban. Algunos lo animaban, otros le advertían que Dion lo iba a aplastar, pero la mayoría coreaba su nombre. Dion, sin perder tiempo, lo llamó debilucho. Se burló de cómo había llegado hasta ahí, prometiéndole que se arrepentiría de haber pisado la arena. Aseguró que la gente pronto vería lo inútil que era, y, con un bostezo exagerado, le insinuó un final muy sangriento y doloroso para rematar su desinterés. Pero Raúl no le dio el gusto. Con otro bostezo, le preguntó con sarcasmo, ¿terminaste de estirar la lengua? La tensión era palpable. Dion no pudo contener más la rabia. Con el puño apretado y una aura púrpura brotando a su alrededor, lo llamó descarado. La gente en las gradas se asombraba de su poder abrumador, preguntándose si Raúl realmente podría con él. Pero Raúl ni se inmutó, pensando para sí que Dion solo quería aparentar. Un cartel con las estadísticas de Dion apareció para los espectadores. Nivel 42, caballero experto y un talento potencial grado B. Raúl, sin embargo, sabía que ese era su límite, que por más impresionante que se viera, no había más de dónde sacar. La señal de inicio resonó y la pelea empezó. Dion se lanzó al ataque con una furia desenfrenada, gritando que iba a matar a ese cobarde. La arena vibró con el impacto de su primer golpe, pero para sorpresa de todos, Raúl no solo aguantó, sino que contraatacó, haciendo que Dion tropezara hacia atrás, visiblemente molesto. ¡Maldito! ¡Presumido!, le espetó Dion, incapaz de creer lo que pasaba. Raúl lo miraba con frialdad, analizando sus movimientos. En su mente, la flexibilidad de Dion era decepcionante. Esquivaba sus ataques con una facilidad asombrosa, mientras Dion seguía gritando de frustración, preguntándose por qué no podía golpearlo. Raúl, con una mirada aguda, podía ver cada movimiento de la espada de su oponente, y en un instante dio un paso, haciendo que Dion cayera con un empujón calculado.
Desde el suelo, Dion tosía, humillado. «Me hiciste tropezar, vos», reclamó, sin poder creer que Raúl, a quien había acosado en el pasado, le hiciera algo así. Envuelto en una explosión de energía púrpura, Dion se puso de pie, jurando que lo iba a matar. Pero Raúl solo veía a un oponente que solo sabía usar su mana para amplificar un estilo de espada básico, sin ninguna experiencia real. La multitud observaba, sin aliento. De repente, con un movimiento preciso, la espada de Raúl chocó contra la de Dion, y en un segundo, la hoja de su oponente se hizo pedazos. Raúl bajó su arma, una brisa de energía azul lo rodeaba. «¡Qué aburrido! Realmente no sos nada, Dion», dijo, con un tono que dejaba claro su desinterés. Dion se quedó allí, con las manos temblorosas y la mirada perdida, su arrogancia y su poder reducidos a la nada. Dion, incapaz de aceptar la derrota, intentó lanzarse de nuevo contra Raúl, gritando y haciendo un escándalo. Pero Raúl ni se inmutó. Con un movimiento rápido, lo derribó otra vez, pisándole la mano. «Qué pena que tu talento se base solo en la ira y sigas cayendo en el mismo truco», le dijo, haciendo un comentario ácido sobre la reputación del vizconde Austin. Dion, humillado y jadeando en el suelo, no pudo hacer nada más mientras Raúl se mantenía de pie, indiferente. La multitud estaba en shock. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Dion, el supuesto prodigio, había sido derrotado de forma tan contundente. Raúl, con una calma asombrosa, le preguntó al árbitro si pensaba seguir con el combate, como si lo que acababa de ocurrir fuera lo más normal del mundo. No había duda alguna. El anunciador, sorprendido, proclamó a Raúl Ashton como el campeón del torneo de la mayoría. Edad. La gente estalló en aplausos y vítores, arrojando confeti al aire. «Me alegra haber ganado, pero ¡qué terrible resistencia tengo!», pensó Raúl, apenas sintiendo la emoción mientras sus piernas flaqueaban. La adrenalina se disipaba y el cansancio lo golpeaba con fuerza, haciendo que cayera de rodillas. Inmediatamente, varios sanadores corrieron a asistirlo. En medio del caos, una ventana del sistema apareció. «Misión, torneo de la mayoría de edad completada. Revisa tu recompensa». Raúl recibió experiencia, monedas, un libro de habilidades y puntos de estadísticas, que lo dejaron satisfecho. «Bien, ahora sí voy a poder entrar a la Academia del Reino», se dijo a sí mismo, con la mirada puesta en su próximo objetivo. Desde las gradas, el conde Melvin Ashton observaba a su hijo. «Estoy tan orgulloso del joven maestro», comentó, impresionado de cuánto había crecido Raúl en solo un mes. Ivan, su consejero, también lo notó. Raúl había jugado con Dion, y si había llegado tan lejos en un mes, era un verdadero genio. Raúl levantó la vista y vio a su padre. Se dio cuenta de que el conde lo había estado observando todo el tiempo, y que, con esta victoria, ya sabía que estaba listo para la academia. Con una sonrisa, Raúl lo saludó, mientras su padre lo miraba con una expresión de orgullo contenido. Pero el camino de Raúl a la academia no iba a ser tan sencillo. Esa misma noche, o quizás al día siguiente, Raúl fue a hablar con su padre sobre su partida. Para su sorpresa, el conde Melvin Ashton se negó rotundamente. «No puedo permitirlo», le dijo, queriendo que Raúl se quedara más tiempo para seguir entrenando, especialmente después del agotamiento del torneo. Raúl, que ya había planeado todo, no podía creerlo. «¿Por qué?», preguntó, y le recordó las palabras de su propio padre. «Aprender sobre la espada es un viaje de toda la vida». Raúl afirmó que precisamente por eso quería ir a la academia para seguir aprendiendo. «No podés detenerme», exclamó con una determinación que sorprendió al conde. Al ver la tenacidad de su hijo, el padre sonrió, reconociendo cuánto había madurado Raúl. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición inesperada. Si de verdad quería ir,
Tendría que demostrarlo pasando encima de él. En un combate, el conde Melvin desenvainó su espada, irradiando un poder que hizo temblar el aire, dejando claro que no se lo iba a poner fácil. Raúl, a pesar de la sorpresa, aceptó el desafío. Un mes más tarde, un carruaje partía del condado de Ashton, escoltado por guardias. Adentro, Raúl suspiraba aliviado. Por fin estaba fuera. No fue fácil. El combate con su padre fue una experiencia humillante y reveladora. El conde Melvin lo había derrotado con una facilidad abrumadora, dejándolo inconsciente con un solo golpe y apenas usando una aprobadita de su verdadero poder. Era un recordatorio crudo de la fuerza que su padre realmente poseía. Una fuerza que, según sabía Raúl, no sería suficiente para el futuro, porque en su conocimiento del juego, el poderoso quinto conde moriría cuando el mundo de Connect realmente empezara, y con su muerte, todo el condado caería rápidamente, envuelto en llamas y destrucción. Esa era la razón principal por la que tenía que volverse más fuerte, para asegurarse de que su padre se mantuviera con vida y para proteger a su familia. Mirando el paisaje que pasaba por la ventana, Raúl se prometió a sí mismo cumplir las expectativas de su padre y, sobre todo, proteger a su familia. Raúl no podía permitirse fallar, tenía que evitar perderlo todo. Su mente volvía a los intensos días de entrenamiento en el condado, a esas sesiones extenuantes donde, una y otra vez, su padre le preguntaba si se iba a rendir. Un Raúl, más agotado pero firme, siempre respondía lo mismo: nunca me voy a dar por vencido. El conde Melvin, con una sonrisa de orgullo, le elogiaba esa persistencia, diciendo que era digna de la familia Ashton. Esas memorias lo impulsaban. Incluso en la reciente derrota contra su padre, había logrado lo impensable. Con la mirada fijada y la espada en alto, Raúl había desafiado a su padre, concentrando su energía psíquica. Sorprendido por la trayectoria inesperada de la espada de su hijo, el conde Melvin no pudo evitar recibir un pequeño corte. Raúl mismo se asombró. Solo había logrado una herida superficial, incluso con su psicoquinesis, pero era una señal. Su padre, viendo el potencial y la determinación en sus ojos, sabía que ya no era un niño, sino un espadachín orgulloso. Finalmente, el día de la partida había llegado. Desde la ventana del carruaje, Raúl vio a su padre por última vez, quien, con los brazos cruzados y una sonrisa, le dio su bendición. «Anda, Raúl, salí y conocé el mundo». Ahora, en medio del viaje, la comitiva hizo una parada para pasar la noche. Raúl, con la determinación todavía encendida, se acercó a Sir Philip, uno de los caballeros que lo acompañaban. Sir Philip era un caballero de alto rango, de 42 años, nivel 92, con un talento potencial de grado S y habilidades impresionantes. Cuando Raúl le preguntó cuánto faltaba para su destino, Philip respondió que a ese ritmo llegarían en 5 días y ofreció acelerar la marcha. Pero Raúl lo detuvo. Necesitaban mantener la velocidad para poder entrenar a los soldados en el camino. El grupo estaba compuesto por 50 personas, incluyendo a Philip y 2 caballeros más, 6 caballeros en entrenamiento, 15 sirvientes y 20 de caballería. Todos ellos tenían un talento potencial de grado B o superior, lo que no estaba nada mal, pero Raúl lo tenía claro. Para detener la inminente caída del condado, todos, sin excepción, tenían que volverse mucho más fuertes. Con esa meta en mente, el viaje de Raúl y su comitiva continuó. Un caballero de la escolta, Jake, se acercó a informarle que la carroza ya estaba lista para seguir, pero no pudo evitar preguntar con cierta incredulidad por qué llevaban a tanta gente si solo iban a estar un mes en ese lugar. Sir Philip, con un tono más serio, le hizo callar, dejando que Raúl sonriera misteriosamente. La razón, pensaba Raúl para sí mismo, era simple. Los estaba llevando al lugar donde podrían volverse imparables. Así fue como llegaron a la ciudad libre de Mira, uno de esos primeros destinos que los jugadores visitaban después de terminar el tutorial. Era un lugar conocido por sus incontables misiones, ítems ocultos y, lo más importante, un sitio donde el uso de maná estaba limitado para evitar masacres entre los recién llegados. Con esa meta en mente, el viaje de Raúl y su comitiva continuó. Un caballero de la escolta, Jake, se acercó a informarle que la carroza ya estaba lista para seguir, pero no pudo evitar preguntar con cierta incredulidad por qué llevaban a tanta gente en ese lugar. Sir Philip,
con un tono más serio, le hizo callar, dejando que Raúl sonriera misteriosamente. La razón, pensaba Raúl para sí mismo, era simple. Los estaba llevando al lugar donde podrían volverse imparables. Así fue como llegaron a la ciudad libre de Mira, uno de esos primeros destinos que los jugadores visitaban después de terminar el tutorial. Era un lugar conocido por sus incontables misiones, ítems ocultos y, lo más importante, un sitio donde el uso de maná estaba limitado para evitar masacres entre los recién llegados. Pero lo que realmente la hacía especial era la abundancia de recursos y un área conocida como el Dominio de Dios, una zona llena de monstruos perfecta para farmear y subir de nivel. Y ese era el plan de Raúl, llevar a sus soldados a ese dominio para que se fortalecieran más rápido. Mientras se instalaban, Raúl se dio cuenta de que el sistema se había actualizado. Una notificación apareció revelando que la comunidad Connect y la categoría de gremios se habían desbloqueado, junto con nuevas misiones. Se sorprendió, ya que pensó que no podría usar esas funciones hasta el lanzamiento oficial del juego, pero le dio una nueva esperanza de desbloquear aún más si cumplía con ciertos requisitos. En medio de sus pensamientos, Sir Philip lo interrumpió. El alcalde de Mira estaba listo para recibirlo. Raúl, sin dudarlo, aceptó. El alcalde, un tal Reinaldo, se enteró de la llegada del tercer hijo del condado de Ashton, conocido por ser débil. Reinaldo, que no era tonto, pensó en el dinero que la familia Ashton hacía con los materiales de monstruos y decidió que aprovecharía la oportunidad para sacarle algo a ese niño. Cuando Raúl entró, Reinaldo lo recibió con una sonrisa exagerada, de esas que gritan falsedad a kilómetros. Raúl le dio las gracias y, mientras se sentaban a conversar, pensó para sí mismo: ¡qué sabandija! Una sonrisa falsa tan obvia. Reinaldo, con su cara de cordero, le preguntó a Raúl qué lo había traído a Mira. Raúl, sin inmutarse, respondió que había oído que era un lugar excelente para entrenar. El alcalde, orgulloso, afirmó que Mira era el lugar más seguro para eso. Pero Raúl, sabiendo la verdad del juego, sabía que no estaba hablando de un entrenamiento ordinario. Fue entonces cuando Raúl soltó la bomba, dejando al alcalde con la boca abierta. Quería permiso para entrar al bosque maldito. Reinaldo se espantó, declarando que era demasiado peligroso, especialmente para gente débil o más joven. Pero Raúl ya lo esperaba. Raúl, sin inmutarse, le dijo a Reinaldo que, si se ponía así, no le quedaba más remedio que tirar a la basura los 500,000 de oro que tenía pensados. ¿Darle como gratificación? Al escuchar la cifra, Reinaldo no pudo evitar que se le salieran los ojos. ¿500,000 de oro? De inmediato se echó para atrás, agarró a Raúl de la manga y con una sonrisa forzada y nerviosa le aseguró que era todo una broma. Por supuesto que sus caballeros y él eran más que capaces de entrar al bosque maldito, tenían su permiso. Raúl sonrió, satisfecho. Sabía que un alcalde generoso como él cedería. Ahora solo quedaba farmear y llevarse todas las recompensas. Imaginaba ya montañas de oro y artefactos mágicos, con él mismo en la cima de todo. Pronto estaría en lo más alto de Connect. Después de eso, la comitiva de Raúl llegó a la ciudad libre de Mira, un lugar imponente con una torre que perforaba el cielo nocturno. Mira era una ciudad enorme, construida para que los jugadores de Connect vivieran en ella. Sin embargo, al ser una beta cerrada, estaba vacía. ¿Quién era el único jugador? Sí, Raúl Ashton. La falta de gente había sumido a la ciudad en una crisis. Había muchísimas posadas, tiendas gigantes y edificios de gremios que desbordaban la capacidad de los pocos que la habitaban, y por eso el precio de la tierra se había desplomado. Pero Raúl sabía algo que nadie más. Su verdadero propósito para estar en Mira no era la academia, ni los monstruos del bosque maldito. Era el negocio inmobiliario. Si compraba tierras baratas ahora, sabía que pronto podría construir casas de lujo para nobles y gremios y departamentos para jugadores comunes. En el futuro, esas tierras valdrían más de 100 veces su precio actual. Recordaba cómo en su vida anterior, cuando la guerra estalló y los jugadores llegaron, Mira se convirtió en un refugio bendecido por los dioses. Solo con alquilar tierras se podía hacer una fortuna. Pero para Raúl eso no era suficiente. Con la guerra que se venía y los riesgos, tenía que estar más preparado. Pensaba en los grandes gremios, esos que lo habían superado con su poder financiero en su vida pasada. Esta vez iba a ser diferente.
Decidido a que esta vez las cosas serían distintas, Raúl puso en marcha su plan. Mientras un caballero de su comitiva, Sir Philip, firmaba unos papeles con una expresión de preocupación genuina, murmurando que su mamá le había advertido sobre firmar documentos a la ligera, Raúl lo apuraba. Necesitaba ese último autógrafo. En poco tiempo, con 51 firmas, incluyendo la suya, la creación y registro del gremio First estaba completa. Raúl se sentía orgulloso. Había fundado el primer gremio en un mundo sin jugadores, y el First, el más avanzado, aseguraría que todos sus miembros recibieran asistencia directa del sistema. Mientras Sir Philip seguía preocupado por el regaño de su madre, Raúl se deleitaba pensando en la confusión que verían los demás cuando se dieran cuenta. Con el gremio establecido, el siguiente paso era la Battle Association, la oficina local de Mira. Raúl se acercó al mostrador con su característica confianza y, tras la bienvenida de la empleada, fue directo al grano. Quería ver libros de habilidades. Le explicaron que los libros iban de rango F a S, pero que esa sucursal solo tenía hasta C, y los de rango C eran exclusivos para clientes VIP. ¿Y qué necesito para ser VIP?, preguntó Raúl. La empleada le dijo que se lograba contribuyendo en misiones o acumulando muchas compras. Cuando Raúl insistió en cuánto era mucho, ella, algo nerviosa, le respondió: 10.000 de oro, señor. Para Raúl, eso no era mucho. Sin dudarlo, lanzó una bolsa llena de oro sobre el mostrador, sorprendiendo a la empleada, que de repente se volvió mucho más amable y efusiva. Con una sonrisa de oreja a oreja y el oro esparcido por doquier, le preguntó qué tipo de libros quería: espada, arco, magia o escudo. Todos, respondió Raúl, con una sonrisa aún más amplia. Dame todos los que tengas. Minutos después, Raúl y sus caballeros salían de la asociación cargando pilas y pilas de libros. Los caballeros se quejaban del peso y de lo inútil que les parecía comprar tantos libros de habilidades, sobre todo si eran para principiantes, diciendo que con esa plata podrían haber comprado armaduras. Pero Raúl, siempre un paso adelante, solo les dijo que no se preocuparan y fueran pacientes, que al día siguiente entenderían por qué. Ya en la noche, en la tranquilidad de su habitación, rodeado por montañas de libros, Raúl se miró uno de los tomos y, con una pizca de humor, pensó para sí mismo: tal vez sí fue demasiado. Pero la expresión en su rostro dejaba claro que, a pesar de la broma, su ambición y su plan estaban más firmes que nunca. Raúl sabía que en Connacht los jugadores normales tenían un límite en la cantidad de habilidades que podían usar. Pero él, desde que despertó en el cuerpo de Raúl, notó que tenía 2 ítems misteriosos en su inventario que simplemente no podía activar. Eso fue así hasta el día anterior, cuando, tras conseguir una misión, se dio cuenta de que por fin podía usarlos. Uno de ellos era un Skill Deck sellado, una especie de enciclopedia de habilidades. La misión que activó era Recolector de Habilidades, que le pedía juntar al menos 10 libros de habilidades para registrarlos y así, como recompensa principal, activar ese Skill Dex, con algunas sorpresas extras si lo hacía bien. Con un libro en una mano y el Dex en la otra, Raúl dijo «registrar». Y, al instante, el libro brilló con un aura violeta, mientras el maná se desvanecía. El libro cayó al suelo, vacío, y Raúl sonrió. Había funcionado. Pero al mirar la montaña de libros que tenía a su alrededor, se dio cuenta de que iba a tardar una eternidad si los hacía de a uno. ¿No habrá una forma de hacer esto más rápido?, se preguntó, y, como si el propio sistema lo escuchara, varios libros empezaron a levitar a su alrededor, absorbiendo maná al mismo tiempo. Sí, podía registrar varios de golpe. Una vez que el último libro fue procesado, la misión se marcó como completada. El Skill Dex raro se activó y Raúl recibió el rasgo Recolector de Habilidades EX, que aumentaba la chance de conseguir habilidades de los libros. Pero el plato fuerte fue la habilidad Gato Copión Sí, que le permitía robar y usar las habilidades de sus oponentes, registrarlas en el Dex y hasta aumentar su poder. Para Raúl, esto era algo increíble, un cambio total en el juego, poder robar y usar las habilidades de otros. Su plan de acumular poder para la guerra acababa de recibir una mejora monumental. Raúl ya sabía que este Skill Dex era más que una simple herramienta. Era una réplica de un objeto mítico de su vida anterior,
el mismo que había conseguido justo antes de morir. Se dio cuenta de que, aunque sus habilidades se habían reiniciado y este Skilldex era una versión limitada de su original, todavía guardaba el potencial de recuperar su verdadero poder si cumplía ciertos requisitos. Lo bueno era que no todo se había perdido de su vida pasada. Sus rasgos EX de psicoquinesis y algunos ítems, como una misteriosa lata, habían viajado con él. Se preguntaba qué tipo de poder ocultaría esa lata. La emoción de estas revelaciones mantuvo a Raúl despierto toda la noche, inmerso en el estudio de su nuevo juguete. A la mañana siguiente fue Bernard, el hijastro de Ivan y un sirviente de confianza de la familia Ashton desde joven, quien lo recibió. Raúl lo había escogido por su memoria prodigiosa y su capacidad para resolver todo rápido. Pero había otra razón más profunda. Raúl le preguntó si había probado los libros de habilidades, y, como si nada, Bernard le mostró su talento, la capacidad de controlar el viento. Raúl se emocionó, sabía que Bernard tenía ese potencial. Era un caminante del viento en potencia, un Esper con un talento de grado A, aunque sus estadísticas base fueran bajas. Para Raúl esto era más que suficiente. Bernard sería una pieza clave en sus planes. Con todas las preparaciones en orden, Raúl le indicó a Bernard que se alistara. El próximo destino sería el Bosque Maldito, un lugar que muchos llamaban el dominio de Dios. Partirían en cuanto los caballeros estuvieran listos. No pasó mucho tiempo antes de que la comitiva de Raúl se adentrara en el oscuro y denso bosque. La tranquilidad duró poco. De repente, un rugido ensordecedor rompió el silencio y una figura gigante de un orco musculoso, empuñando una enorme masa, los atacó sin previo aviso, golpeando el suelo con una fuerza demoledora. Raúl, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, esquivó el golpe demoledor de la masa y, con una sonrisa confiada, le lanzó un puñetazo al orco gigante que resonó en todo el bosque. «Demasiado lento», soltó con sus ojos brillando en un intenso azul, mientras el monstruo caía de forma estrepitosa, pulverizado con un solo golpe. Con el primer enemigo eliminado, Raúl se irguió entre el humo y los escombros. «¡Que salgan de una vez!», dijo, desafiante, sabiendo que el ataque no venía de un solo orco. Y tal como lo esperaba, un montón de orcos más pequeños pero igual de feroces salieron de la oscuridad del bosque, gruñendo y vociferando al verlo. Parecían sorprendidos por su fuerza, pero su asombro rápidamente se convirtió en furia. Un orco más grande, con una barba blanca y un collar de calaveras, un líder, los arengó. «¡Todos, ataquen!». La horda se abalanzó sobre Raúl, que se plantó firme en medio del claro, su puño golpeando el suelo y agrietándolo bajo sus pies. Con una expresión de pura adrenalina, los invitó. «¡Vengan, que estoy listo!». Mientras la batalla se desataba, la narración nos llevó a entender un poco más del Bosque Maldito. Este no era solo una zona de entrenamiento cualquiera, era el dominio de Dios y se extendía por toda la ciudad de Mira. Lo especial de este lugar era que para los jugadores funcionaba como un refugio seguro. Si te herían, te curabas. Si morías, revivías ahí mismo. Pero en el bosque, los monstruos eran una bendición constante, ya que el número de enemigos siempre se mantenía, aunque los mataras una y otra vez. Sin embargo, había una regla importante. Los humanos normales no podían revivir en el Bosque Maldito y tampoco podían llevarse los objetos de los monstruos fuera del lugar, porque se convertían en cenizas y desaparecían al instante. Era como si la propiedad de los dioses no pudiera ser tocada por cualquiera. Pero para sorpresa de nadie, esto solo aplicaba a los civiles. Para los jugadores como Raúl y su comitiva, la historia era otra. Con la ayuda del sistema, ellos sí podían sacar los objetos del bosque. Mientras Sir Philip procesaba esta información, Bernard no pudo evitar señalar lo evidente, con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Por qué estás hablando cuando el joven maestro es el que está luchando contra todos ellos? Y es que, en efecto, Raúl seguía en el centro del torbellino, enfrentándose solo a la multitud de orcos que lo rodeaban, demostrando una vez más el abismo de poder que existía entre él y el resto. Los orcos, incluido su líder, no podían creer lo que veían. Raúl, sin siquiera mover un dedo, controlaba una docena de armas con la mente, haciéndolas volar y cortar a través de la horda.
Era el poder de la psicoquinesis en su máxima expresión, y los orcos caían uno tras otro. Mientras Raúl se encargaba de la parte divertida, Sir Philip y el resto de la comitiva se dedicaba a lo suyo, despellejar a los orcos caídos. Philip, aunque un poco quejoso por el trabajo manual, no podía negar que la habilidad de Raúl era de lo más práctica y que el entrenamiento que estaban haciendo estaba dando sus frutos. Raúl, en medio del caos, los miraba con una sonrisa, animándolos a seguir estudiando los libros de habilidades que les había dado, porque de ahí iba a salir su verdadera fuerza. Bernard, uno de los sirvientes que Raúl había reclutado, tomó esas palabras al pie de la letra. Él mismo había logrado aprender una habilidad en tiempo récord, enviando a un orco por los aires con una ráfaga de energía. Se preguntaba cómo Raúl conocía esos secretos y cómo lo hacía parecer tan fácil. Pero su momento de asombro se cortó de golpe. Una alerta en el chat del gremio lo dejó pálido. Con los ojos bien abiertos por la sorpresa y la preocupación, Bernard miró a Raúl. «Joven amo, en el chat del gremio». Raúl, con una expresión seria y la mandíbula tensa, lo interrumpió. «También lo vi». La diversión del entrenamiento había terminado. Sin un segundo que perder, la orden fue clara. «Ahora mismo, volvemos a Mira». Mientras tanto, en las oscuras callejuelas de Mira, la situación ya era un polvorín. Un caballero, sin piedad, apuñaló a otro por la espalda. El agresor, con una frialdad escalofriante, se lamentó de que su víctima no le hubiera hecho caso antes. «Debí haber hecho esto antes», dijo, justificando su acción con la excusa de no poder aguantarse más al ver a mala gente caminando por ahí. La ciudad, que parecía tranquila, escondía una realidad mucho más violenta y peligrosa. La violencia en Mira no era un incidente aislado. Varios caballeros, que resultaron ser Ramón, Jerry y Cale, los hijos del vizconde Randall, estaban atacando y derribando a otros caballeros en las calles, ensangrentados y riéndose. Uno de ellos, sorprendido, se preguntó por qué las víctimas seguían reviviendo después de ser golpeadas, confirmando que estaban en el dominio de Dios, una zona donde la muerte no era el fin. Los Randall ignoraron las amenazas de los heridos, quienes les advertían que su joven amo se arrepentiría de lo que hacían. Es más, se burlaron diciendo que «nosotros también tenemos asuntos con ese joven amo y que vamos a encargarnos de ese chico Raúl de una vez por todas». Se jactaban de sus planes. «Pensé que las familias nobles no se metían en líos en la ciudad libre, pero esto es perfecto. Podemos aplastar a la familia Ashton entera». Pero justo cuando se jactaban de sus planes, una fuerza invisible golpeó a uno de los Randalls, lanzándolo por los aires. Los hermanos se quedaron helados, preguntándose qué había pasado. De repente, la voz de Raúl Ashton resonó en el lugar, llena de furia. «¿Cómo se atreven? No, esta ofensa contra el condado de Ashton la van a pagar con algo más que sus miserables vidas». Ahí estaba, parado en medio de la calle, rodeado de los caballeros Randall que había derribado. Los hermanos, ahora aterrorizados, no podían creer lo que veían. «¡Estás loco! ¿Cómo te atreves a tocar a un hijo de la familia Randall?», gritó uno. «¿Qué hacen los caballeros? ¿Cómo llegó acá?», añadió otro, mientras un caballero cercano solo podía sudar del miedo. Pero Raúl no se iba a quedar a escuchar sus quejas. Sus propios caballeros ya habían rodeado a los Randalls y él, con la calma de quien tiene todo bajo control, les dio la orden a sus hombres. «Buen trabajo a todos. Bernard, llévalos al santuario y asegúrate de que no haya civiles cerca». Los Randall heridos, flotando impotentes gracias a su psicoquinesis, solo podían observar cómo Raúl invocaba una espada de la nada, con los ojos brillando intensamente. «Yo mismo me encargo de limpiar esta basura», sentenció, dejando claro que no habría piedad. Este conflicto no era nuevo. La familia Randall, aunque una de las 5 familias guerreras del reino de Reuben como los Ashton, tenía una historia muy diferente. No eran de linaje antiguo, su poder lo habían construido a base de fuerza bruta y ambición. Su actual vizconde, Hudson D. Randall, era un maestro de la espada, y gracias a él, la familia se había dedicado a aplastar a sus oponentes sin miramientos. Su gran objetivo siempre fue el condado de Ashton, al que veían como un blanco fácil, menos involucrado en la política y sin un maestro de la espada que los defendiera. Creían que iban a ganar fácil, como siempre, pero lo que los Randall no contaban era con la furia de Raúl. Uno de ellos, el pelirrojo, miraba a Raúl con absoluto terror.
¿Qué clase de fuerza es esa? ¿Cómo sacó una espada de la nada?, se preguntaba el Randall, mientras Raúl, con la mirada fría y decidida, se lanzó al ataque, su espada cargada de energía psicoquinética, dispuesto a terminar lo que había empezado. La retribución por la ofensa a su familia iba a ser terrible. Un grito desgarrador resonó en el lugar, apenas Raúl dio el primer golpe. Uno de los hijos Randall cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Al escuchar la orden, el joven amo se va a encargar de ellos personalmente. Bajen todas las espadas. Los caballeros de Ashton, sorprendidos pero obedientes, enfundaron sus armas. Esta decisión desconcertó a los demás Randall. Uno de los líderes, Jeremy, lo vio como una locura, pero pensó que al final les convenía. Sin embargo, Cale, uno de los hermanos, no estaba de acuerdo. Pensó que aquello no era un entrenamiento, y sin pensarlo dos veces se lanzó contra Raúl, que lo hirió con un corte preciso y lleno de energía. El grito de Cale fue aún más fuerte que el de su compañero. «¡Cale!», exclamó Jerry, otro de los Randall, furioso, mientras regañaba a sus propios hombres por quedarse quietos. Jeremy, el líder de los caballeros de la Guardia Randall, se dio cuenta de que no podían seguir siendo espectadores. A pesar de que le parecía exagerado enfrentar a un chico de 15 años, sus compañeros estaban cayendo, y eso no podía permitirse. Desenvainó su estoque, y sus élites lo imitaron. Raúl los observó, entendiendo que se trataba de las fuerzas especiales de los Randall, todos armados con los característicos estoques de su familia. Reflexionó que el líder estaba en nivel 65 y los demás rondaban el 60, mientras que él apenas alcanzaba el 45. Una confrontación directa, sin un plan, no sería fácil. Los Randall intentaron intimidarlo, sugiriendo que ya había hecho suficiente y que debía detenerse, sin importar que fuera un joven amo. Pero Raúl no tenía intención de ceder. En un instante concentró su poder. Un aura azul brillante, con la forma de un oso, lo envolvió. Con un grito, desató un golpe devastador llamado Impacto de Oso, que impactó con fuerza brutal a uno de los caballeros. El hombre gritó de agonía mientras la sangre brotaba y el suelo tembló con la fuerza del ataque. Raúl estaba demostrando que su furia era tan inmensa como su poder. Jeremy, líder de la guardia, no iba a quedarse de brazos cruzados. Con un grito de rabia, se lanzó al ataque con su estoque, desatando una ráfaga de energía que tomó a Raúl por sorpresa y lo hizo retroceder varios pasos. El impacto fue fuerte, pero Raúl no era el único que podía golpear, ya que el suelo seguía teñido de rojo con la sangre de otros caballeros Randall que habían caído en el intercambio anterior. Jeremy, viendo a sus hombres heridos, se detuvo un instante para preguntarles si estaban bien, antes de reconocer la verdad. Los rumores sobre la debilidad de Raúl eran pura mentira. Con dos de mis élites caídos así de fácil, esto es más grave de lo que pensé, se dijo Jeremy a sí mismo, desenfundando una daga de parada de su cinto. Parece que no voy a poder contenerme, es hora de pelear de verdad. Raúl, con su espada brillante, lo miró desafiante. Dale, te espero. Analizando la postura de Jeremy y sus armas, Raúl se preguntó si estaría usando la técnica estrella fugaz de la vizcondesa Randall. Jeremy, con una sonrisa tensa, le alabó la valentía, pero intentó desanimarlo. No vas a poder solo contra todos nosotros, y acá en Mira todas las heridas sanan. Raúl, con calma, le corrigió. Creo que el confundido sos vos. Les lanzó una mirada penetrante. Apuesto a que vos y tus caballeros ni siquiera entrenaron desde que llegaron a Mira. La observación dio en el clavo y Jeremy se quedó pálido, sudando frío. ¿Cómo lo supo?, pensó Jeremy, perplejo. La respuesta de Raúl era sencilla. Esos soldados temblando, aunque sus heridas hayan sanado, son la prueba. No están acostumbrados a la muerte de verdad. Jeremy se dio cuenta de algo crucial. Este tipo no solo sabe de combate, ve a través de todo. Es una amenaza. Con esa nueva y alarmante conclusión, Jeremy ordenó a sus hombres que le cubrieran la espalda y se lanzó de nuevo, esta vez con toda su determinación. Jeremy se lanzó de nuevo, esta vez con toda su determinación. Raúl lo recibió con su espada brillante, moviéndose con una fluidez impresionante, mientras esquivaba y bloqueaba los ataques de varios guardias Randall que se unían al asalto. A pesar de su habilidad, los números y la coordinación de los guardias se hacían sentir.
Un corte apareció cerca de su boca mientras la sangre salpicaba su uniforme. Raúl recibió varios golpes. Justo cuando parecía que estaba perdiendo terreno, uno de los guardias Randall vio una apertura y se abalanzó con la intención de tomarlo por sorpresa. Pero antes de que pudiera concretar su ataque, Jeremy gritó un «¡No!» desesperado. Ya era tarde. Raúl, con una ráfaga de energía azul que parecía salir de su propia espada, hizo un movimiento rápido y certero, golpeando al guardia y enviándolo a volar, gravemente herido. «¡Idiota!», exclamó Jeremy, furioso al ver a su hombre caer. Con un juramento interno, se dio cuenta de que no tenía tiempo para distracciones, tenía que terminar esto rápido. Con un agarre firme en su espada, Jeremy activó una de las habilidades de la familia Randall, la Visión de Espada Randall, y acto seguido desató una lluvia de proyectiles de energía ardiente, el Disparo de Estrella. Raúl, sorprendido por la intensidad y el poder del ataque, apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de que la lluvia de fuego lo envolviera. Sus ojos brillaron con más fuerza mientras apretaba su espada, aceptando el desafío con un «¡Dale!». Los proyectiles impactaban a su alrededor, obligándolo a usar su psicoquinesis para desviar algunos y resistir otros. Era una habilidad potente, de eso no había duda, y Raúl sentía que estaba luchando incluso con su psicoquinesis. Tenía que mantenerse, no podía ceder. Jeremy, a su vez, también se sorprendió de que Raúl siguiera en pie, preguntándose cómo era posible que resistiera tal embate. Aún así, el líder de la Guardia Randall continuó su asalto, convencido de que estaba dominando la pelea y acorralando a Raúl. La presión era inmensa y Raúl retrocedía paso a paso, pero su determinación seguía intacta. Jeremy, cada vez más enojado, no entendía por qué Raúl seguía de pie. «¿Qué te pasa con esos ojos tan arrogantes?», gritó frustrado. Pero Raúl, con sus ojos azules brillando intensamente, simplemente pensó, 100%. Jeremy soltó un «¿qué?», de la sorpresa, cuando de repente sus propias espadas, el estoque y la daga de parada, salieron volando de sus manos. No era que Raúl estuviera retrocediendo, sino que estaba analizando. Su habilidad Gato Copión había completado la examinación de las habilidades de Jeremy al 100% y ahora estaba lista para usar. Jeremy estaba totalmente desorientado, miraba cómo sus armas flotaban a su alrededor antes de que cayeran, mientras Raúl, con una calma que los sacaba de quicio, las agarraba. Fue entonces cuando el sistema le preguntó a Raúl si quería activar Disparo de Estrella Randall, la misma habilidad que Jeremy acababa de usar. «Activar», dijo Raúl sin dudar, y en un instante desató una lluvia de energía ardiente, los mismos disparos de estrella, pero esta vez contra Jeremy. «¿Cómo?», gritó Jeremy, golpeado por su propia técnica. «Esto es definitivamente Disparo de Estrella. ¿Quién nos traicionó y le enseñó esta habilidad?». Raúl se inclinó con una sonrisa. «Fuiste vos mismo quien me la enseñó», le respondió, antes de agarrarlo con fuerza por la cara, dejándolo sin aliento. El sistema confirmó. Sincronización al 100%. La habilidad Disparo de Estrella Randall copiada y grabada en el Skill Dex de Raúl, y con un nivel de maestría intermedio desde el principio. Para Raúl, la pelea ya había terminado. Se tomó un momento para explicar, para sí mismo o para el público, cómo funciona Gato Copión. Es una habilidad que copia otras, pero exige una concentración total, sin perder de vista al objetivo, y solo funciona en combates 1 a 1. Por eso había soportado los ataques de Jeremy sin pestañear. Con la batalla resuelta, Raúl revisó sus habilidades. Visión de Espada Ashton, Impacto de Oso, Psicoquinesis, Habilidad Mental Ashton, su preciado Gato Copión y ahora el flamante Disparo de Estrella Randall. El repertorio de Raúl no paraba de crecer. Con su repertorio cada vez más amplio, Raúl pensó en el Skill Dex, que le permitía activar 3 habilidades más. Con los espacios de selección disponibles para usar 2 habilidades registradas, decidió que ese era el momento perfecto para potenciarse aún más. Mientras tanto, uno de los hijos del vizconde Randall, aterrorizado, apenas pudo balbucear. «¿Quién sos? ¿Cómo usaste la habilidad de Espada Randall?». Raúl, con una calma que helaba la sangre, le dijo a Sir Philip:
Mátalos cada vez que revivan, por 1 hora. Sir Philip, con una mirada seria, asintió y se aseguró de que sus hombres escucharan la orden. Sin dudar, el caballero llevó la espada al cuello de Cale, el hijo de Randall que antes había sido herido y ahora suplicaba clemencia. Los ojos de Raúl brillaron con una intensidad fría. «Sangre por sangre», dijo con una voz firme. «Esto no es la tierra o un juego». Mientras los Randall gritaban de dolor y terror, Raúl se dio la vuelta y se fue, la mente llena de pensamientos. «Esta es la realidad que se me presentó», se dijo. «Tengo que hacer todo lo posible para no perderla de nuevo, incluso si eso significa vadear por un mar de sangre. No voy a perder». Lo que Raúl no sabía era que, escondido en la distancia, un hombre observaba la escena con horror desde una ventana. Su plan original de aprovecharse de los Randall y Raúl se había ido al tacho. Había pensado que Raúl era solo un noble engreído y fácil de manipular, pero ver cómo un solo hombre derrotaba a 15 caballeros Randall lo dejó helado. Cuando Raúl miró directamente en su dirección, el conspirador entró en pánico total. ¿Cómo supo que estaba acá? ¿Será un maestro de la espada oculto?, pensó, sudando frío. Decidió al instante que, a partir de ese momento, lo mejor sería llevarse bien con el condado Ashton. Ya en un lugar seguro, Raúl revisó la recompensa de su misión repentina, desafío de familia rival. El rescate y castigo se habían completado con un buen grado B, dándole experiencia, 30,000 monedas y un valioso ticket de sorteo para un libro de habilidad de grado B. Además, había conseguido 5,000 de oro, una bolsa mágica expansible y un set de estoque y daga de los Randall. El ticket de habilidad era lo que más le emocionaba, pero al recordar las habilidades mediocres que había sacado en el pasado, no pudo evitar sentirse un poco ansioso. «No pido nada increíble», rogó en voz baja, «pero por favor que al menos sea uno decente esta vez». Raúl rompió el sobre con un movimiento rápido y la luz brillante confirmó su esperanza. Había sacado una nueva habilidad de lanza, maestría en lanza derridera, B. «Excelente», pensó, justo lo que necesitaba para su próximo destino, la capital. Sentía que la suerte por fin estaba de su lado. Sin embargo, antes de partir, le quedaba una última y crucial misión en mira, algo en lo que había invertido un mes entero de preparación, y estaba decidido a que saliera a la perfección. Una semana después, la intensidad de su entrenamiento no había disminuido ni un segundo. Raúl, con una precisión impecable, atravesó a otro orco con su estoque. El sistema no tardó en responder, había subido al nivel 51. No solo eso, sino que su dominio de la espada mejoraba y su psicoquinesis había alcanzado el nivel medio 2, lo que le valió la promoción a un psicoquinético en toda regla. Sir Philip y Bernard lo miraban con asombro. «Es increíble, joven maestro», exclamó Sir Philip, «un experto en espada a los 15 años». Raúl, con una sonrisa, levantó una mano y sin esfuerzo manipuló las rocas a su alrededor, haciéndolas levitar y chocar entre sí con una simple demostración de su creciente poder. El entrenamiento continuó sin tregua. «Vamos», ordenó Raúl, y luego, en un estallido de energía, invocó Impacto de Oso, lanzándose por los aires y golpeando el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra, creando una explosión de escombros. Cuando se puso de pie, su espada brillaba. Sir Philip, un poco cansado pero impresionado, comentó que Raúl ya ni los necesitaba. Bernard, fiel a su seriedad, lo reprendió al instante. «Relajarnos, pensá en todo lo que tenemos que dormir para no quedarnos atrás del joven maestro». Sir Philip se apresuró a decir que solo era una broma. Raúl, viendo el pequeño altercado, apenas rió, dejando claro que no había lugar para el descanso. Cuando Sir Philip sugirió que la familia se alegraría de sus avances, Raúl lo detuvo. «Mejor se los cuento yo después. Por ahora, que sea un secreto entre nosotros», dijo con una mirada pícara. Ya había cazado suficientes monstruos y subido de nivel, se dijo a sí mismo. Había tendido todo el cebo necesario, ahora solo faltaba que la presa mordiera. Con una mirada calculadora, se giró hacia sus hombres. «Ahora, apúrense y muévanse, perros del imperio». La seriedad en su rostro dejaba claro que su próximo movimiento sería decisivo.
Mientras tanto, en un pueblo cercano, la alquimista Nakia terminaba su jornada laboral. Gracias a que la gente del condado Ashton y específicamente Raúl había empezado a proveerla de subproductos de monstruos, sus pociones se vendían como pan caliente. Era un negocio que marchaba bien y sentía una gratitud inmensa. De hecho, no podía evitar pensar en Raúl, ese noble misterioso pero guapo que, a pesar de ser 8 años menor que ella y tan solo tener 15, le había echado una mano. Se reprendía mentalmente por fantasear con alguien tan fuera de su alcance, pero la imagen de su sonrisa se le quedaba grabada. Se reprendía mentalmente por fantasear con alguien tan fuera de su alcance. Al llegar a su casa, Nakia llamó a su hermana menor, Nikki, pero no hubo respuesta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al ver una daga clavada en su cama, sujetando una nota. Con manos temblorosas, leyó el mensaje. Nos llevamos a tu hermana pequeña. No le digas a nadie si quieres salvarla y espera nuestras instrucciones. El pánico se apoderó de ella. No, Nikki, no. La vida de su hermana estaba en peligro si salía de la ciudad, y los rumores de secuestros que el gobierno intentaba ocultar eran, al parecer, verdad. Desesperada, Nakia corrió por las calles, intentando pensar en una solución. El gobierno de la ciudad era inútil, los guardias no saldrían de la ciudad y el gremio de aventureros tardaría demasiado. En medio de su angustia, un recuerdo apareció en su mente, la promesa de Raúl. Si alguna vez tenés problemas, vení a buscarme, le había dicho. Era su única esperanza. Mientras Nakia corría a buscar ayuda, un mensaje llegó a Raúl. La alquimista se dirigía hacia él. Con un semblante serio, Raúl apretó el puño. Así que llegó el momento, pensó, y sin perder un segundo, ordenó a sus hombres tomar posiciones. Todos a sus puestos, manténganse en sus objetivos e informen cualquier cambio. Parecía que la calma en Mira estaba a punto de romperse. Y así fue. Con sus hombres listos, Raúl no perdió el tiempo. Accedió a la comunidad de Connect, directo a ese viejo Café Link que en su vida pasada había sido un tesoro de información para jugadores estrella. Estaba lleno de datos y secretos, y era el recurso perfecto para sus planes. Lo usó para buscar misiones en Mira, armando su estrategia al detalle. Justo en ese momento llegó Nakia, la alquimista, conocida por todos como la alquimista loca o la bruja sedienta de sangre por sus experimentos, ahora era una mujer desesperada. Entre lágrimas, le rogó a Raúl que encontrara a su hermana Nikki, que había sido secuestrada. Raúl, con una mezcla de empatía y estrategia en la mirada, la tranquilizó. Le dijo que no se preocupara, que él ya sabía dónde estaba Nikki y se encargaría de encontrarla. Le pidió que se quedara y dejó a Bernard a cargo de cuidarla mientras él se ponía en acción. Afuera, Pierce ya estaba rastreando a los secuestradores. Raúl y Bernard habían conseguido permiso del alcalde Reinaldo para una misión de asalto contra los maleantes. Raúl ya había usado la información de su antiguo café para identificar a todos los ratas escondidos, asegurándose de que su plan no tuviera ningún hueco. Con todo listo, Raúl dio la orden. ¡Vamos! Los caballeros respondieron al unísono y partieron a caballo. Se adentraron en el bosque, mientras unos maleantes escondidos entre los árboles observaban su avance con nerviosismo. La cacería había empezado. Pierce, uno de los caballeros del oso dorado de Raúl, lideraba a un pequeño grupo de avanzada para rastrear a los secuestradores. Ocultos en el denso follaje del bosque, Pierce no tardó en confirmar la ubicación del escondite de los maleantes, dando la orden de iniciar la operación. Decidió poner a prueba una nueva habilidad de detección que había estado puliendo. Un campo de energía rojiza se expandió por el terreno, revelando no solo la posición de los secuestradores, sino también la presencia de complejos círculos mágicos que actuaban como barreras protectoras. Tal como Raúl había anticipado, el lugar estaba bien custodiado. Pierce reportó sus hallazgos, confirmando que la caballería principal llegaría en cuestión de minutos. En ese breve instante, una reflexión lo asaltó, transportándolo a un recuerdo de hacía 5 meses. En aquel entonces, Raúl, el hijo menor de los Ashton, era percibido como un noble débil y sin talento.
Pocos querían servirle y por mucho tiempo nadie se ofreció como voluntario para unirse a su guardia. Pero fue Raúl mismo quien se acercó a los caballeros en el campo de entrenamiento, buscando a aquellos que, como Pierce, anhelaban superar sus propios límites. Le había dicho sin rodeos: «Sir Pierce, vos dijiste que querías ir más allá, yo puedo ayudarte con eso». Pierce, aunque inicialmente escéptico de que un chico pudiera enseñarle algo, decidió darle una oportunidad. Cuando Raúl tomó su espada y corrigió su postura, Pierce sintió una diferencia inmediata. Cada movimiento se volvía más suave, más preciso. Raúl, con una agudeza sorprendente, le aconsejó dejar de lado las técnicas basadas en la fuerza, como el impacto de oso, y enfocarse en su agilidad, perfeccionando sus habilidades como arquero, un talento que pocos conocían. Asombrado por la perspicacia de Raúl, Pierce le juró lealtad. De vuelta en el presente, observando el escondite enemigo, Pierce reafirmó su convicción. Unirse a Raúl había sido la mejor decisión de su vida. Los que rechazaron la oferta de Raúl, se dijo, debían estar arrepintiéndose en este preciso instante. Gracias a sus enseñanzas y los libros de habilidades que les había provisto, había alcanzado un nivel experto y había pulido cada una de sus capacidades. No sabía por qué Raúl había ocultado su verdadero poder por tanto tiempo, pero al sentir el estruendo de los caballos acercándose, intuyó que este podría ser el día en que finalmente lo revelara. Saltando ágilmente de su posición en lo alto de un árbol, Pierce aterrizó justo cuando Raúl y el resto de la caballería llegaban al claro. Raúl, con una expresión seria y concentrada, observó la entrada del escondite. La información obtenida a través del Café Link se confirmaba. Una poderosa barrera mágica de 3 círculos interfería con la visión y repelía a cualquiera que intentara acercarse. Para adentrarse, primero tendrían que destruir ese círculo o forzar su entrada a ciegas. Para Raúl, los escondites de los maleantes eran todos iguales, sin importar la ciudad. Sabía que entre ellos se escondían desde traficantes de esclavos hasta los peligrosos perros imperiales, espías del Imperio Kranen que no podía permitirse ignorar. Con eso en mente, le dio una señal a Pierce. El arquero entendió. Tensó su arco y con una flecha cargada de maná, neutralizó a los guardias que vigilaban la entrada, despejando el camino. Con la entrada asegurada, Raúl confirmó que no había nadie más afuera. Tenía un pergamino para disipar el círculo mágico que los protegía, pero al ver el flujo de maná que lo conformaba, sintió una corazonada. ¿Podría hacerlo él mismo? Concentrando su propio maná en la espada, la clavó con fuerza en el centro de la barrera. El círculo se resquebrajó y se hizo pedazos. ¡Excelente! Una forma de ahorrar unos cuantos pergaminos para el futuro, pensó con una leve sonrisa. Mientras tanto, dentro del escondite, el líder de los secuestradores, viendo la barrera rota, ordenó a sus hombres que ejecutaran el plan de contingencia, atraer a los intrusos. Pero Raúl y sus caballeros, ya esperándolos, no se dejaron sorprender. Con una mirada fría, Raúl dio la orden: «A cazar a todos, no necesitamos prisioneros». Y para el golpe final, les recordó usar eso, señalando su estoque. Aunque uno de los caballeros dudó de la extraña arma que Raúl les había dado, la lealtad pudo más y aceptó la orden sin chistar. Raúl, más serio, le encargó a Pierce que su prioridad fuera encontrar a Nikki, la hermana de Nakia, y que estuviera atento a cualquier rastro de los secuestrados. Con Pierce asintiendo y su propia mano brillando con energía, Raúl dio la señal: «Entremos». El grupo se adentró en la oscuridad del escondite, mientras Pierce, con su habilidad, confirmaba la ubicación exacta de los secuestradores. Pierce, ya dentro del escondite, tomó la delantera. Rápidamente evaluó el lugar, un amplio espacio con techos altos y barricadas de madera. Los maleantes, no mucho más fuertes que ladrones comunes, no le parecieron una gran amenaza. Convencido de su evaluación, Pierce se giró hacia los caballeros y empezó a dar órdenes con gestos precisos. Sin perder un segundo, Pierce y los caballeros se lanzaron al ataque. Mientras Pierce se ocupaba de un flanco, Raúl se lanzó con su espada brillando. Antes de que los maleantes pudieran reaccionar, 2 ya habían caído, confirmando la orden de no prisioneros. Pierce, ágil, se posicionó sobre las estructuras de madera, desatando una lluvia de flechas con una precisión letal.
Cada disparo encontraba su blanco, amplificando el caos entre los maleantes, mientras los caballeros de Raúl avanzaban. Los maleantes, al ver el desastre, finalmente reaccionaron. Su líder gritó, intentando organizar una defensa, mientras más enemigos se unían a la pelea, decididos a acabar con los intrusos. Pero la resistencia crecía. Los maleantes empezaron a coordinarse, bloqueando las flechas de Pierce con sus escudos y concentrando sus ataques en el artero. Cuando varios proyectiles lo alcanzaron, Pierce, lejos de flaquear, activó una habilidad especial. Una energía azul lo envolvió y múltiples flechas luminosas aparecieron a su alrededor, listas para ser disparadas. Atónitos, los maleantes vieron cómo las flechas rebotaban en él. Rápidamente pidieron refuerzos y cambiaron de táctica. «No le entran las flechas, vayan por él a cuerpo», gritaron, mientras más enemigos llegaban. Ante la oleada de maleantes, Pierce se preparó. «Parece que tendré que usar esto de verdad ahora», pensó, listo para desatar todo su potencial. Pierce concentró la energía y sus ojos brillaron con una intensidad azul. De sus manos brotaron flechas luminosas que se volvieron una ráfaga imparable. Un maleante intentó acercarse, pero la descarga de Pierce lo hizo volar por los aires, dejando a los demás gritando de sorpresa. Luego, el arquero se volvió el centro de una tormenta de flechas energéticas que cayeron sobre los enemigos sin darles respiro. Desde otro lado, Raúl observaba cómo el caos se desataba. Las flechas de Pierce eran letales, pero el propio Raúl también se movía con una precisión brutal, eliminando a los que intentaban escapar. Pierce, por su parte, se dio cuenta de que, si bien su ataque era potente, aún necesitaba más fuerza para atravesar armaduras pesadas. Mientras los últimos maleantes caían, Pierce no pudo evitar notar algo peculiar. Raúl, o quizás uno de los caballeros, estaba luchando de una manera que desperdiciaba maná, haciendo movimientos innecesarios. Ashton les dijo varias veces que no hicieran eso para no dejar rastros de esgrima, pensó Pierce, un poco resignado. Pero bueno, no hay por qué preocuparse demasiado, ya casi terminamos con la carnada. Una vez que el último enemigo cayó, Pierce y los demás se reunieron con Raúl. «Perdón, señor», dijo uno de los caballeros, «buscamos por toda la prisión pero no encontramos a Nikki». Raúl, que ya había previsto algo así, preguntó si habían organizado a los aldeanos. «Sí, señor, les dimos ropa y comida, y les dijimos que esperaran en un lugar seguro hasta que termine todo», respondió el caballero. «Pero, señor, ¿cree que hay más enemigos? ¿No eran solo ladrones?», preguntó otro confundido. Raúl, con su calma habitual, explicó. «Es raro, ¿no? Primero, Nikki no está acá. Segundo, eran muchos, pero ninguno destacaba realmente. Y por último, había un círculo mágico en la entrada, pero no encontramos ningún mago. Eso significa que la gente importante y los verdaderos rehenes están en otro lado». Pierce asintió. «Es cierto, pero si no encontramos ese lugar, todo esto habrá sido en vano. Busqué en todos los lugares sospechosos con mis habilidades, pero no encontré nada. Podría ser un círculo mágico de alto nivel o un sistema muy complejo». La misión no había terminado, y la intriga apenas comenzaba. Pierce, sin embargo, no se rendía. Recién se unía al grupo, pero sus habilidades ya destacaban tanto que uno de los caballeros lo felicitó, asegurándole que pronto nadie podría engañar su vista. Con una sonrisa de confianza, Pierce se hizo cargo. «Síganme», dijo. «Creo que ya sé dónde están». Liderando a los caballeros, Pierce los llevó de cabaña en cabaña, inspeccionando cada rincón. Tras la cuarta cabaña sin encontrar nada sospechoso, la tensión crecía, pero Pierce no se desanimaba. Sus ojos brillaron al percibir algo que no estaba a la vista. «Prepárense», ordenó, empuñando una espada con energía azul. «Lo bueno empieza ahora». De un golpe preciso, Pierce destrozó una parte oculta del suelo, revelando unas escaleras secretas que descendían a un sótano. El verdadero escondite estaba debajo de sus narices todo este tiempo. Con los caballeros listos y escudos de maná brillando, se prepararon para lo que sea que los esperara en la oscuridad. Pero antes de que pudieran bajar, un brazo monstruoso y rojizo, cubierto de espinas, emergió de golpe de las profundidades, agarrando a uno de los caballeros. La criatura se reveló por completo, un demonio musculoso de piel roja, con garras y dientes afilados que rugía con ferocidad. Más de estas bestias aparecieron, y los caballeros se dieron cuenta de inmediato. «Son caballería demoníaca imperial», gritó uno.
Sus puntos vitales son distintos a los humanos, apúntenle a la cabeza. Mientras el caos estallaba y sus compañeros luchaban por mantener la formación, Pierce, con la mirada aguda y concentrada, esquivó un zarpazo. Antes de lanzarse a la batalla sin más, su mente calculadora ya estaba en marcha. Primero, tengo que estudiar sus características, pensó, listo para desatar un ataque con estrategia. Pierce no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, su espada se clavó en el pecho del monstruo, haciéndolo caer. Para Raúl, la vista de estos demonios, aunque fueran caballería demoníaca imperial incompleta, le trajo recuerdos del pasado. En su vida anterior, cuando era Bae Do-hyun en el juego, había participado en un asalto a un escondite del imperio. Esa vez, un grupo de los mejores jugadores, incluyendo a él, apenas había escapado con vida cuando la caballería demoníaca imperial completa, con niveles promedio de 50, los había destrozado. Eran una fuerza imparable para los jugadores que apenas alcanzaban ese nivel. Pero ahora, la situación era distinta. Estos demonios estaban incompletos y con niveles mucho más bajos. Además, sus propios caballeros eran expertos y de alto nivel. Y lo más importante, Raúl podía ver los puntos débiles de cada uno de esos monstruos. Con esa ventaja, él y Pierce se encargaron de los demonios sin mayores problemas. Con varios demonios ya abatidos a sus pies, uno de los caballeros de Raúl expresó su preocupación. «¿Qué hacemos, señor? Es peligroso ir adentro, con estos monstruos tan cerca del reino». Pero Raúl fue claro. «Vamos a entrar, no podemos retroceder. Nikki corre más peligro cuanto más tiempo pase, y tenemos que encargarnos de los que la tienen antes de que puedan alertar a otros». Entonces, Raúl dio una orden clave. Ustedes quédense atrás y encárguense de los enemigos que salgan. Vos, Pierce, concéntrate en buscar a Nikki. Pierce, aunque por dentro pensaba que era una pena perderse la experiencia de combate, se conformó con la idea de que ya había trabajado bastante y ahora le tocaba a los demás. Raúl, por su parte, se sentía afortunado de tener subordinados tan leales y confiables. Mientras los caballeros abrían paso hacia el sótano, uno de ellos, con un humor un poco oscuro, bromeó sobre matarlos en aceite hirviendo. Pero el verdadero horror esperaba abajo. Al descender, se encontraron con un laboratorio clandestino. Allí, en grandes tanques llenos de un líquido verdoso, se gestaban criaturas grotescas a medio formar, algunas con características humanas y otras demoníacas. Raúl se dio cuenta de inmediato. «Están haciendo investigación de quimeras en territorio ajeno», pensó. «La caballería demoníaca que enfrentamos antes debe haber sido creada con los ciudadanos que secuestraron. No esperaba que estuvieran tan locos». Aunque había visto escenas similares en su vida pasada, esta seguía dándole escalofríos. Recordó que, en algún momento, había considerado unirse a esta facción por el poder que acumularían en el futuro, pero la locura de su emperador lo había disuadido. Aliarse con ellos sería como saltar a un incendio con una bomba en la mano. Y es que, a pesar de los rumores, Raúl sabía algo con certeza. El emperador no veía a los humanos como personas. Para él, los que no tenían sangre real eran solo recursos, clasificados por su valor. Los inútiles terminaban como conejillos de indias en experimentos, o peor, como comida para la caballería demoníaca. Incluso los nobles que se atrevían a quejarse podían explotar y morir de repente, como le pasó a un general que Raúl vio con sus propios ojos. Con ese panorama, Raúl tenía claro que no podía aliarse con esa gente ni permitir que experimentaran con civiles inocentes. Justo en ese momento, uno de sus caballeros lo alertó. Habían encontrado a un grupo de 4 caballeros, 3 magos y 10 de la caballería demoníaca imperial intentando activar un círculo mágico para asegurar una ruta de escape. Sin dudar, Raúl dio las órdenes. Él se encargaría de los caballeros, Pierce de los magos que armaban el círculo y Jake de la caballería demoníaca que venía atrás. Un caballero, con un resoplido disimulado, comentó que le tocaba limpiar el quilombo de atrás, pero la acción ya había empezado. Un flechazo preciso de Pierce derribó a uno de los guardias, desatando el grito de «¡Intrusos!». La batalla arrancó con Pierce saltando al ataque, cargando su arco. Vio la barrera mágica del mago principal, un hechicero de 5º círculo que las flechas normales no podían traspasar. Pero Pierce ya tenía un plan, usar su psicoquinesis para abrir un camino para sus flechas.
Con una puntería impresionante, la flecha atravesó la barrera como si no existiera, impactando al mago y desarmando el círculo mágico. «¡Bien! ¡Los frenamos para que no escapen por el portal!», gritaron los caballeros de Raúl. Los enemigos, al ver su vía de escape cortada, se desesperaron. El líder gritó a sus hombres que liberaran el sello y los mataran a todos. Con un «por nuestro emperador», se lanzaron a la carga, dispuestos a morir peleando. Pierce, ágil, esquivaba los golpes mientras veía cómo sus compañeros se enfrentaban a los enemigos. Incluso un caballero de alto nivel como Philip, de más de 90, cayó rápidamente ante la ofensiva de Raúl y los suyos. El resultado era claro: la resistencia enemiga, aunque feroz, no era suficiente. La derrota se sentía en el aire, pero no para todos. El gerente de Mira, un leal caballero del Imperio Kranen llamado McDowell, miraba a sus hombres caer. Sus estadísticas, ya impresionantes, se habían incrementado misteriosamente, quizás por algún tatuaje o droga, como notó Pierce. Parecía una batalla perdida, y aún así, algunos de los caballeros de Raúl, como Jake, todavía tenían dificultades. «No podemos simplemente acabar con ellos a espadazos, señor. Con este palito me va a costar un montón», se quejó Jake, subestimando la gravedad de la situación. Raúl, que ya lo venía observando, suspiró con resignación. «Philip y Pierce están bien, pero parece que a vos te cuesta, Jake. Planeé esto confiando en vos, pero supongo que no hay otra opción». Jake, herido en su orgullo, intentó excusarse. «¿Qué me cuesta? Solo decía que a Pierce le estaba costando». Pero Raúl no le dio importancia. Con un chasquido de lengua, Raúl se lanzó al combate. «¡Miren lo que pasó por tu culpa! ¡Mueran todos ustedes!», exclamó, desatando una ráfaga de ataques que cortaron a los enemigos con una eficacia brutal. Pierce, viéndolo, sonrió. «Yo también debería hacer algo», pensó, y se unió a la masacre, su espada encontrando los puntos débiles de los monstruos con una facilidad que dejaba perplejos a los demás caballeros. McDowell, el líder enemigo, sentía cómo la derrota se acercaba. «Nunca esperé que nos superaran así», admitió para sí mismo, viendo a sus hombres caer. En medio de la lucha, un caballero enemigo, viendo el poder de Raúl, le preguntó: «¿Quién sos?». La respuesta de Raúl fue directa y cruda: «¿Para qué querés saberlo si vas a morir pronto? Si ya terminaste de hablar, volvamos al ataque, perros del imperio». McDowell hirvió de rabia al escuchar el insulto a los sabuesos imperiales, mientras observaba a Raúl, a Pierce y a los demás. Se dio cuenta de algo crucial. «Ese pibe es el líder». Una sonrisa lúgubre se dibujó en su rostro mientras pensaba: «Creo que encontré una manera de sobrevivir». Con un grito desgarrador, McDowell activó una habilidad terrible. «¡Den la vida por el emperador! ¡Por el honor del emperador!», clamó, mientras su cuerpo se rodeaba de una energía púrpura. Raúl reconoció de inmediato la técnica: «Es un sacrificio de sangre». La habilidad, que quemaba la energía vital y el maná para obtener una fuerza increíble por un corto tiempo, sorprendió a los caballeros de Raúl. «¡Súper fuerte!», exclamó uno. Raúl, siempre estratégico, entendió la implicación. Están tramando algo usando esa habilidad. Un caballero lo alertó: «¡Cuidado, señor!». McDowell se lanzó directamente hacia Raúl. McDowell, ahora transformado y envuelto en una armadura de poder del Imperio, un equipo que consumía mana y tenía una defensa formidable. «¡Va por vos!», gritó otro caballero, mientras McDowell impactaba contra Raúl. El ataque, sin embargo, fue neutralizado por un campo de fuerza protector. «¡Maldición! El ataque fue cancelado por el campo de fuerza», se dijo Raúl, ahora enfrentando a un enemigo aún más peligroso. McDowell, furioso y desatado, no dio tregua. «¡Esto se acabó!», gritó, lanzando un golpe brutal que hizo temblar el suelo. Pero algo lo detuvo, lo sorprendió. La tierra se agrietó y escombros volaron, pero Raúl estaba de pie, ahora envuelto en una deslumbrante armadura dorada que emanaba poder. McDowell lo vio y no podía creerlo. «¿Vos también tenés una armadura de poder y compartes que se mueven?», exclamó atónito. Raúl, por su parte, observaba la armadura de McDowell y pensaba que, aunque a primera vista parecía de bajo nivel, su instinto le decía que se volvería muy peligrosa si se activaba por completo. Sin darle tiempo a nada, Raúl contraatacó, lanzando a McDowell por los aires con un puñetazo cargado de energía.
Mientras caía, McDowell estaba desconcertado. Intentó usar su habilidad de evasión, Flash, pero no pudo moverse. Una notificación del sistema lo bloqueaba, avisándole que había encontrado una armadura de poder hostil y que el Regnator, la armadura de Raúl, había despertado. Raúl se encontraba en un trance. Su cuerpo resplandecía mientras el sistema confirmaba sus calificaciones: experto en espada, psicoquinesis de clase media y un rasgo único. Había cumplido los requisitos mínimos y el Regnator se activaba. Aunque no tenía el maná suficiente para una activación completa, su psicoquinesis intermedia suplió la falta, fijando la forma de la armadura y permitiendo una activación parcial. Así que esta es una armadura de poder, pensó Raúl, ahora plenamente consciente de la situación. En el mundo de Connect, las armaduras de poder eran un mito para los jugadores, un equipo reservado para los NPCs. Eran capaces de bloquear casi cualquier barrera, anular magia de alto nivel y amplificar drásticamente las habilidades de su usuario. Era la única forma en que los NPCs podían enfrentarse al poder de los jugadores. Y ahora, Raúl, un antiguo jugador, estaba usando una. McDowell lo atacaba con desesperación, pero sus golpes simplemente rebotaban en la armadura dorada de Raúl. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis ataques no funcionan?, gritaba. Raúl, sin inmutarse, le devolvió el golpe con una ráfaga de energía que lo mandó a volar de nuevo. Con un movimiento rápido, Raúl concentró energía en su mano y lanzó un disparo de estrella, una habilidad que rompió la barrera defensiva de McDowell. «Maldita sea, incluso rompió mi barrera», se quejó, sintiendo el verdadero poder de su oponente. McDowell, furioso y acorralado, sabía que estaba al límite. «Si este es mi fin, no me voy solo», gritó, invocando un poder oscuro. Era un movimiento desesperado, casi suicida, un último grito de lealtad a su imperio. Su cuerpo empezó a fusionarse con su armadura, rodeándose de una energía púrpura inestable. Raúl, observando el estallido de energía, entendió que McDowell estaba echando el resto. Pensó para sí mismo: esto se va a terminar en cualquier momento. Pero en ese instante, la armadura Regnator reaccionó. Un mensaje apareció ante él, revelando que había detectado una pieza de poder prohibida y que, debido a un juramento antiguo, una parte de su propio sello se estaba liberando. «¿Qué significa esto?», se preguntó Raúl, algo confundido, mientras una llamanada dorada lo envolvía por completo. La Regnator, que hasta ahora solo se había manifestado parcialmente, se reveló en su verdadera forma. Ante los ojos de McDowell, la armadura de Raúl se completó, transformándose en una imponente obra maestra dorada que irradiaba un poder inmenso. McDowell, ya más una bestia que un caballero, lanzó un ataque final, furioso, gritando e embistiendo con toda su fuerza. Raúl, ahora completamente envuelto en la Regnator, solo lo miró con desprecio. «¡Qué asco!», dijo, antes de responder al ataque. Mientras ellos se enfrascaban en un choque brutal, en el fondo, Jake y los otros caballeros seguían batallando contra las quimeras demoníacas, que no paraban de aparecer. Era una pelea dura, pero el foco de la destrucción era el enfrentamiento entre Raúl y McDowell. Raúl, con la Regnator activada al máximo, no le dio respiro. Cada golpe suyo era un torrente de energía dorada, superando por completo la desesperación púrpura de McDowell. Con una mirada decidida, Raúl lanzó un puñetazo devastador. McDowell gritó de dolor mientras la energía lo consumía, dando por terminada su resistencia. La batalla principal había llegado a su fin. Raúl, aunque victorioso, sentía el peso de la batalla. La armadura Regnator se disipó, dejándolo agotado. Apenas había logrado mantener la forma completa, pero valió la pena. Sus caballeros corrieron a asistirlo, preocupados por su estado, mientras él se enfocaba en la sensación persistente de poder que lo había envuelto. Era una fuerza que nunca había sentido antes, como un atisbo de algo eterno. Sabía que esa vez la había tomada prestada de la armadura, pero sus ojos brillaron con determinación. Un día alcanzaría esa fuerza con la suya propia. Mientras tanto, los restos de la batalla confirmaban que el círculo de teletransporte enemigo estaba destruido. Raúl recogió un dispositivo de teletransporte de bolsillo y una piedra de maná que habían quedado, pensando en cómo podría usarlos más adelante. Pierce se acercó, informando que habían encontrado a Nikki y a otros rehenes, pero el ambiente era sombrío. Muchos no habían sobrevivido a los experimentos de laboratorio.
Nicky estaba a salvo, pero no en buenas condiciones. Raúl, con el ceño fruncido, ordenó una retirada rápida. Un caballero se atrevió a cuestionar la orden, señalando la valiosa armadura de poder de McDowell. «Ese tesoro vale más que el oro», exclamó, tentado a quedarse con el botín. Raúl lo pensó. La armadura era valiosa y una prueba irrefutable de los experimentos del Imperio, pero también un riesgo. Agitar a los perros del Imperio en este momento no era lo más inteligente. Era mejor enfocarse en su propio crecimiento e influencia, así que decidió dejar la armadura y el resto del botín. «Todo es parte del plan, no te preocupes», dijo Raúl, tranquilizando a sus hombres. Les anunció que tendrían un bonus y unas vacaciones por su duro trabajo, lo que desató una ovación de alegría. Mientras el caballero se iba feliz, Pierce le preguntó a Raúl si quería un informe detallado. Raúl sonrió, con una astucia evidente en sus ojos. «Los atrajimos tal como lo planeamos. Ahora solo tenemos que esperar y ver qué cara ponen después de caer en esta trampa». La verdadera jugada de Raúl apenas comenzaba. Mientras la verdadera jugada de Raúl apenas comenzaba, lejos de allí, en la espesura del bosque, un grupo de caballeros seguía sus pasos con una rabia desmedida. Se quejaban amargamente de haberlo perdido en la ciudad, donde no podían usar sus habilidades con mana, y veían esta cacería fuera de los muros como su gran oportunidad. Pero lo que encontraron no fue a Raúl, sino un cofre rebosante de oro, objetos mágicos y artefactos. Entre todo el botín, que incluía incluso los cuerpos de algunos buscados, lo que más les llamó la atención fue una armadura poderosa, la misma que Raúl había dejado atrás estratégicamente. Los hombres se relamían de avaricia, sin saber que habían mordido el anzuelo de Raúl. Mientras tanto, Raúl regresaba triunfante a un pueblo cercano, donde fue recibido con respeto. Informó que la misión de asalto al escondite en el bosque este había sido un éxito, y los rehenes estaban a salvo. Sus propios caballeros, la fuerza que estaba formando, lo esperaban listos para la siguiente etapa. Les recordó que ya eran más de 100 miembros, todos entrenados en las artes de la espada del condado Ashton y con la capacidad de usar mana, una fuerza formidable para cualquier grupo de ladrones comunes. Con su ejército consolidado, Raúl ordenó la marcha, y pronto la caballería Ashton se lanzó por el camino, apuntando a una imponente fortificación. Una vez en el destino, Raúl se encontró con la gente rescatada. Entre la multitud, Nakia, la hermana de Nicky, lo reconoció de inmediato. Con los ojos llenos de esperanza, le preguntó si él había sido quien rescató a los rehenes. Raúl, con Nicky inconsciente en sus brazos, la entregó a su hermana, que la recibió con una mezcla de alivio y una gratitud inmensa. «Nicky está aquí», le dijo Raúl, mientras Nakia no paraba de agradecerle, con la emoción a flor de piel. El primer paso de su plan maestro había concluido con éxito. Nicky, aunque a salvo, no estaba en las mejores condiciones por los experimentos, así que Raúl le encargó a Bernard que la llevara a la mansión para que la tratara un sacerdote que ya estaba allí. En ese momento, Raúl no pudo evitar pensar en cómo había salvado tantas vidas que estaban destinadas a perderse, y cómo había cambiado el futuro de Nakia, la alquimista que, en otro camino, solo habría vivido para la venganza. Se preguntó si, al alterar el destino, Nakia no se convertiría en la gran alquimista que él conocía, perdiendo todas sus valiosas invenciones. Pero al final, no le importaba, la necesitaba para el futuro del condado, y estaba dispuesto a que la historia cambiara si eso significaba un mejor resultado. Él ya no era esa persona amable de antes, si tenía que quitarle el futuro a alguien, no iba a dudar. Reflexionó sobre cómo podría haber salvado a más gente si hubiese actuado más rápido, pero eligió concentrarse en sus propias misiones y en ganar el interés de Nakia. A pesar de todo, completó la tarea en una sola noche y logró salvar a casi todos, asegurando la ciudad por el momento. Pero, a pesar del éxito, algo lo carcomía. Veía a la gente, a los de clase baja que no tenían para pagar comisiones, a la señora que lloraba porque su hijo no había regresado, y se dio cuenta de que sus acciones seguían siendo las de un jugador, enfocado en las misiones y los niveles. Se había prometido vivir en el presente esta vez, pero aún lo trataba como un juego. ¿Era realmente correcto solo seguir lo que el sistema le dictaba? Sentía que su perspectiva de Bei Doyon, el jugador, lo estaba limitando. Si no hacía algo que solo Raúl, el noble de Connect, podía hacer, algo que un jugador no, temía repetir los mismos errores del pasado.
Con una nueva convicción, Raúl llamó a Sir Philip y le pidió algo inusual, que averiguara la información personal y las circunstancias de toda la gente que se veía desanimada. No solo eso, sino que también les dieran dinero de consuelo a quienes habían perdido a su familia o a los que les habían secuestrado, y que los ayudaran a encontrar trabajo. Sir Philip, sorprendido, comentó que pensaba que Raúl solo actuaba cuando le beneficiaba. Raúl, a su vez, defendió que no le disgustaba hacer cosas buenas, aunque no dejó de preguntarle a Sir Philip si, por hacer todo ese trabajo extra, les daría días libres. Mientras la gente vitoreaba a su conde Ashton y joven maestro Raúl con gritos de agradecimiento, Raúl pensó que el apoyo de los ciudadanos de Mira sería invaluable para sus futuros enfrentamientos con otras familias y gremios. Era como matar 2 pájaros de un tiro, y le gustaba esa idea. Decidió quedarse un tiempo más en el pueblo para seguir subiendo de nivel y ganar experiencia práctica. Desde la distancia, un hombre encapuchado observaba todo con una expresión enigmática. Más tarde, en un gran salón, Raúl se reunió con un hombre importante, probablemente el alcalde de Mira. Este le agradeció por su informe, admitiendo que no había podido dormir por la preocupación de Mira fuera el objetivo del imperio. Raúl también se mostró sorprendido de que las fuerzas imperiales hubieran llegado tan lejos en territorio del reino de Rubén. Juzgando por el escondite que habían descubierto, dedujo que el imperio llevaba mucho tiempo operando en secreto y entrenando a sus soldados demoníacos. El alcalde, con un suspiro de frustración, explicó que por un tratado, Mira no podía tener un ejército y solo podía operar con guardias, cuya capacidad estaba además muy limitada fuera de la ciudad. La conversación reveló la precaria situación de Mira frente a la amenaza imperial. Aunque la situación de Mira era delicada, la charla con el alcalde dio pie a otro asunto importante. Resulta que la familia Randall, ni corta ni perezosa, ya había aparecido para quejarse y pedir plata por la destrucción del escondite de espías. Pero Raúl ya lo había anticipado. Él no quería el crédito, sino que insistió en que la familia Randall se encargara del problema con el imperio. Una jugada maestra, porque así no solo los hacía pagar por sus errores, sino que los ponía en el foco de atención del imperio. El alcalde, agradecido, le ofreció cualquier recompensa. Raúl, siempre calculador, pidió algo inesperado: acceso a la biblioteca de la mansión, que según él tenía una valiosa colección de libros. El alcalde, queriendo impresionarlo, no solo accedió, sino que le ofreció llevarse un libro y hasta visitar el tesoro secreto. Raúl, con una sonrisa de complacencia, aceptó, aunque por dentro pensaba que el viejo se estaba dando ínfulas. Al entrar, Raúl se encontró con un lugar imponente, pero sabía que no era solo una biblioteca cualquiera, era una verdadera mina de oro. Este lugar, disfrazado de simple colección de libros, estaba lleno de tomos de habilidades, incluso uno de rango B llamado Perforador de Truenos. Solo con verlos, ya sentía que su poder crecía. Raúl no perdió el tiempo, sabía que esta oportunidad era única, así que buscó con cuidado. De repente, una luz sutil llamó su atención. Era un libro con un título larguísimo: Estudio de rituales antiguos, hechizos y métodos de cultivo mental. Al abrirlo, reveló la joya que buscaba: el arte de meditación Kerkus, una habilidad de meditación de grado S, exclusiva para usuarios Jedis psíquicos. Por fin lo tenía. La emoción lo invadió. En su vida pasada, Raúl fue un psíquico de rango S, pero siempre batalló con el poder espiritual. Había intentado de todo y sabía que este método de meditación era un secreto bien guardado por los alcaldes de algunas ciudades, y ahora lo encontraba justo donde debía, en Mira. Recordó otra vez que en el pasado había encontrado un libro de habilidades de rango S, pero para magos, lo que para él había sido inútil. Esta vez era diferente. Con este nuevo arte de meditación Kerkus, Raúl estaba seguro de que nunca más se quedaría sin poder espiritual y que sus habilidades psíquicas aumentarían en potencia y rango. Podría volver a su nivel de antaño, y mucho más. Antes de que la guerra con el imperio estallara por completo, él estaría listo para darle un giro total a todo. La expectativa lo llenaba de una sonrisa confiada. Ya fuera de la biblioteca, Raúl mencionó que había elegido un anillo de maná normalito del tesoro, aunque no le importaba mucho porque en su propio condado tenía cosas mejores. Era hora de reorganizar sus asuntos personales.
En una sola noche había completado 70 misiones, conseguido libros de habilidades de rango C para abajo, ítems raros y 50.000 monedas exclusivas para jugadores. Al revisar su ventana de estado, vio que su nivel era 55 y todas sus estadísticas, incluyendo maná y poder espiritual, habían superado los 65 o 70. Se sentía satisfecho. Ahora sí, se podía considerar un jugador realmente hábil. Raúl reflexionaba sobre los números. Sabe que los superhumanos de élite, como los maestros de la espada o los psicoquinéticos de alto nivel, suelen tener unas 90 estadísticas. En su vida pasada, él mismo había alcanzado los 90 en fuerza de voluntad y sentidos, y ahora su meta era llevar todas sus estadísticas a ese punto. Y si se le presentaba la oportunidad, intentaría ser el primer jugador en llegar a los 100. También tenía en mente la armadura de poder Regnator, uno de los 2 objetos que lo habían acompañado en su reencarnación. Aunque estaba en grado B y solo parcialmente abierta, aún contenía sellos. Ya había logrado desbloquear uno al completar 50 misiones relacionadas con habilidades aleatorias, pero la Regnator en sí seguía siendo un misterio. No tenía ni una pista de cómo liberar todo su potencial. Pero no todo era incierto. Había desbloqueado un rasgo único nuevo, el Ojo Analítico del Desarrollador, de grado EX. Esta habilidad le permitía ver información del sistema y analizar el flujo de energías especiales, lo que explicaba por qué ahora podía percibir los datos de los NPC y el maná. Sospechaba que lo había obtenido después de someter la energía demoníaca de unos perros imperiales, algo que, además, había activado prematuramente una misión del escenario principal, Energía Demoníaca Negra, que le pedía conseguir fragmentos de piedras de magia negra. En su vida anterior, conseguir esos fragmentos lo había obligado a lidiar constantemente con la interferencia del Imperio, pero ahora las cosas eran distintas. Como jugador y ciudadano de Connect, Raúl se negaba a ser un títere de los desarrolladores. Él elegiría su propio camino, sus propias misiones. Si el final que ellos tenían planeado no era el que él quería, no dudaría en destruir el escenario y la misión misma con tal de lograr sus propios objetivos. Al día siguiente, mientras Raúl estaba concentrado en la biblioteca, un sirviente le avisó que Nikki había recuperado la conciencia y que Nakia quería verlo. Raúl, sin dudar, aceptó ir de inmediato. Al llegar, Nakia, visiblemente aliviada, le agradeció con todo el corazón por su ayuda. Raúl le dijo que no se preocupara por eso, pero le hizo ver que Nikki aún no estaba del todo recuperada y que ella, Nakia, tenía que hacerse más fuerte. Después, se ofreció a revisar el estado de Nikki. Se acercó a la cama donde Nikki, con el cabello azul, le dio las gracias tímidamente por haberla salvado. Nakia se disculpó por la vergüenza de su hermana, a lo que Raúl respondió que estaba bien, que era joven y que se notaba que seguía débil. Pensó que era una pena y que lo mejor sería revisarla con más atención. Cuando la miró a los ojos, vio algo totalmente inesperado, una extraña energía ondulante, como olas de agua en un océano, dentro de sus pupilas. La imagen lo dejó impactado, preguntándose qué era eso y si los demás lo habían notado. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero sabía que debía usar su análisis del desarrollador para verlo bien. La sorpresa fue mayúscula. No podía ser. Dios mío, ese ojo analítico nos dejó con la boca abierta. Si el prota puede ver hasta las energías más ocultas, ustedes usen ese ojo para activar la campanita y que no se les escape nada. Suscríbanse ya y comenten qué otro manhwa quieren que analicemos. ¡Nos vemos!